29 minutos, van de las 5 de la tarde. Tengo frente a mí a un responsable de que todos los días llegue la información a la casa de todos los uruguayos. Implica una responsabilidad enorme, me imagino, como persona y como profesional, gerenciar subrayado todos los días. Nelson Fernández, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Betty, un gusto estar acá. Tiene agua, si quiere tomar, es de la canilla. Es buena. No, es salada. Salada, está rica. Bueno, muy buenas tardes para todos, un gusto estar acá, ¿no? Un programa que logra la comunicación que has logrado durante todo este tiempo. Vos sabés que, breve, ¿no? Pero la referencia, ahora cuando estaba esperando para entrar al programa, me acordaba, digo, ¿cuándo fue la primera vez que escuché a Pettinati, no? Y fue en búsqueda. Un día llega Alfonso Lessa con un cassette. Dice, tienen que escuchar esto. Yo nunca, digo, te estoy hablando de tus inicios, ¿no? De 33 años para acá. Claro, y llega con un cassette Alfonso Lessa y dice, tienen que escuchar esto, miren. Y empezamos a escuchar y no me acuerdo si decía licenciado ya o no. Sí, claro. Pero dije, y lo que ha ocurrido hasta ahora y mantenerse en un programa, te lo digo de cumplido, ¿no? Pero yo soy un amante de la radio, y en la historia de la radio hay muchos programas que se han ganado un lugar en la historia. Pero ganarse un lugar en la historia y estar con vigencia y con la llegada que tenés a tanta gente en todo el país, ¿no? Porque uno muchas veces nos quedamos pensando en Montevideo, pero la llegada a todo el país, la compañía de la radio es estupenda. Y bueno, aprovecho a saludar a todos, porque en realidad Malos Pensamientos es Pettinati, pero Malos Pensamientos es toda la gente, ¿no? Sin dudas, por eso hablamos de la mejor audiencia del mundo, porque este programa sin la audiencia no se podría hacer. Ningún programa se podría hacer sin audiencia. Vamos a hablar de subrayado, de la información, del periodismo, pero ya que sos amante de la radio, hablemos de la radio. Arrancaste en dictadura. Sí, vos sabés que... ¿En 1981? En 1981 yo había hecho algunas cosas con alguna publicación media clandestina del plebiscito del 80 y la llevé, recuerdo, estaba buscando empezar a trabajar en periodismo. Claro, pero ¿qué edad tenías en ese momento? Yo nací en el 62. Menos de 20 años, 19 años. Sí, en el 80 fue el plebiscito, fue la primera vez que pude votar, obviamente había dictadura, y hacíamos una publicación sobre el plebiscito con unos amigos. Yo la llevé a opinar y me atendió Luis Hierro López, que me recibió muy bien. Yo era un pibe, decir, ¿no? Sí. Y muy humilde, con una cosa escritas y me atendió muy bien, pero bueno, la vida opinada más ahí, recién había salido, y bueno, yo buscaba entrar y entré en el Sodre, y curiosamente, en el Sodre, que era la radio del Estado, entré haciendo periodismo deportivo. Pero al poco tiempo hice como un subarrendamiento, hice un programa de música que se llamaba Sobremesa con Nuestro Canto. El otro día encontré una revista donde aparecía el aviso. Qué lindo nombre, Sobremesa con Nuestro Canto. Con Nuestro Canto, qué lindo nombre para no poner nunca. Para no poner nunca, claro. Porque aparte el problema era que el programa se llamaba Sobremesa Deportiva. Claro. Entonces yo como lo subarrendaba. De una sobremesa a la otra. Claro, porque en realidad no podías cambiar la grilla del Sodre, pero te das cuenta que era en dictadura, cambiando en un programa dentro del Sodre, o sea, el control que había era más sobre las radios privadas que sobre la propia radio. Es cierto. Y donde pasaba música que en otras radios no podían pasar, porque pasábamos... por ejemplo, Grupo Vocal Universo, claro, todos esos grupos uruguayos que se cuidaban mucho también, de música popular, sí, pero que algún guiño siempre sí, mandaban. Había María García Vigil, ¿no? Entonces es como que estaba fuera del radar del control. El director de la radio era un... ¿Cómo te atrapó el periodismo, Nelson Fernández? Mirá, me atrapó de niño, ¿no? Mi padre había hecho periodismo, pero más como una cuestión de hobby, en radio y en diario. Y mi padre compraba 2 diarios por día. O sea, de tarde... te voy a decir algo, sí. Perdón que te corte. En mi casa también. Bueno, yo creo que eso no tenía que ver con el dinero que había en casa. No, por supuesto. Tenía que ver con
los valores y la cultura que nuestros padres nos querían dar a nosotros. Exactamente. Ajá. Mi padre era obrero. ¿Qué compraban? Mi padre era obrero. Sí. Había tiempo que estaba desocupado y no dejaba de comprar el diario. Y de pagarlo, ¿no? Claro, sí, Porque claro. lo pagaba por mes el diario. De tarde llegaba el diario, que la gente lo conoce como el diario de la El noche. diario de la noche. Que a mí me atrapaba mucho por las historietas cuando era niño y también por las crónicas policiales que estaban hechos como cuento. Y de mañana, creo que también eso ayudó a mi formación. Compraba siempre un diario distinto. Los sábados compraba a la mañana, que venía con el suplemento Platea, que traía mucha música, la página 3 le hacía Bert Rupenian, ¿no? Los domingos compraba el diario El Día, los lunes compraba El País, los martes compraba El Popular. Obviamente estoy hablando de diarios que no existen. El Día era un diario ballista, El Popular era un diario del Partido Comunista. Bueno, compraba Acción, El Debate, pero de tarde siempre compraba el diario porque era el que pagaba por mes. Lo traía al diariero y yo salía a la puerta a buscarlo. Entonces, yo leía diarios, historietas o la parte... Mi padre escuchaba radio, mucha radio. Y los noticieros de radio, y no solo radio, escuchaba humor por radio, comentarios de deporte. Siempre recuerdo Luis Víctor Semino, que me llamaba la atención que pudiera estar en dos radios en poco tiempo, y las dos radios estaban en el mismo lugar. O sea, para mí la radio era un fenómeno que me atraía muchísimo. Y también veía televisión, veía los informativos y veía los programas periodísticos. Que yo de ahí recuerdo a Carlos Giacosa, por ejemplo, sí, claro. de la Noche 4, Mar de Feo, pero recuerdo mucho unos periodísticos que hacían en Canal 12, que hacía Walter Nessi o René Jolivet, que se metían en las cárceles, en lugares muy, muy especiales. Y ya te atrapaba. Y me eso. atrapaba. Y después todo lo que era la cobertura en aquella época política, de la violencia guerrillera, los militares, todo eso. Entonces ahí me empezó el gusto. Mi padre me ha hecho como una televisión de juguete y yo, empezaba como a jugar a hacer periodismo. Es muy importante todo lo que nos han dado nuestros padres para formarnos a nosotros, y nosotros como padres todo lo que le damos a nuestros hijos, ¿no? Sí, es fundamental eso. Porque, ahora, aparte de todo eso, yo te decía, compraba eso y me compraba... de vuelta, mi padre era obrero y era una casa muy humilde, ¿no? Sí, sí. O sea, en casa, dentro de mi familia, nosotros éramos los más humildes de la familia, y mi madre era ama de casa y mi padre era obrero, pero aparte de todo eso, compraba 2 revistas infantiles por niño. Cuando yo era chico, era una revista argentina o 2, Vichy, que era anteojito, y la uruguaya que estuviera, no sé, Charoná, Andresito. Totalmente, ¿no? Patatín y Patatán. Claro. Patocade, me acuerdo. Y después libros, ¿no? Libros, muchos libros. Yo recuerdo, tengo el primer libro que me regaló mi padre, lo tengo guardado, y eso, esa lectura, ese vínculo con la información, sentarte con tus padres a ver un informativo de televisión, obviamente... Hoy no existe. ¿No? Ahora, te escucho y si no te freno, no parás. No, vos frename. Pero me gusta escucharte porque tiene que ver con la infancia que yo tuve y mucha gente ha tenido. Pero te escucho hablar de diarios y vos escribís, sos columnista en La Nación de Buenos Aires. En La Nación de Buenos Aires. ¿Crees que el diario va a dejar de existir, el diario impreso? Es muy difícil saber, Peti. No tiene la fuerza que tenía antes, porque además cambió mucho aquello de la presión por el cierre, lo que vamos a informar mañana, porque cada diario tiene su portal que va actualizando noticias. ¿Es más importante hoy el portal de cada diario que el diario mismo? Sí, lo que pasa es que cuando ves el diario y lees el diario, la calidad del diario es superior a la del portal. Claro. Porque el portal tiene una cuestión de inmediatez que en el diario te permite otra cosa. Y te permite la lectura de otro tipo, y la escritura. Yo escribo para el portal y escribo para el diario. Y cuando escribo ¿Escribís diferente? Sí. Incluso en La Nación, cuando empezó todas las guías, cada nota la hacíamos 4 versiones de la nota. Una, la versión inicial, otra corregida lo más rápido posible, otra avanzada y otra para el otro día, en el cual decía, lo tenés que contar distinto. Claro. ¿Cómo atrapás al lector con un copete distinto? Eso, ¿no? Yo recuerdo que en esta época de la que estamos hablando, los 80, los 90 también, los periodísticos de radio y también los informativos de radio y de televisión se basaban mucho en lo que escribían los diarios. Sí, ahí hay un cambio. ¿Te das cuenta? Ahí está, a eso voy. Hoy ya no es así. Antes era
Vos podías hacer un programa periodístico de radio, un programa informativo de televisión, leyendo el diario. Le afanabas todos los titulares y te hacías el informativo. Claro, yo soy más veterano que vos, Peti, y la lógica anterior era distinto, porque el orgullo de la radio era no depender del diario. Sí. Entonces, cada radio no iba a leer qué dice el diario sobre el Parlamento, sobre el Casa de Gobierno, sino que tenía un cronista en Casa de Gobierno, un cronista en Parlamento, un cronista de policía. Sí. Y todos en la noche dejaban escrito y preparado lo que se iba a leer al día siguiente. O sea, lo Claro. que tenía era la información propia que generaba cada radio, ¿no? A propósito, hoy ya no hay esos periodistas especializados. Como bien decías, un periodista especializado en parlamento, en judiciales. ¿Por qué? ¿Es porque ha bajado la calidad periodística de nuestro país? Mira, Peti, es bravo decirlo esto. Pero es cierto. Pero lo no, que- pero hay que asumirlo. Pero yo digo, es bravo porque parece peyorativo, o que uno se pone sabiondo, o Por que uno la se edad, pone de ¿no? viejo, Claro, ¿no? sí. Pero yo soy un gran consumidor de medios y leo, ¿no? Ahora me fui de viaje de placer, pero leía el diario todos los días, Uruguay tiene un deterioro periodístico que es producto del tiempo, de un tiempo que ha ido cambiando, Ujú. pero que es peor, que se ha deteriorado más que el resto de la región. ¿Por qué razón? O sea, Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, ni que hablar, tienen un periodismo que puede no ser igual al que tenían hace unos años, pero que es mucho mejor al nuestro. Ujú. ¿Por qué? Viste, es muy difícil afirmarlo. ¿Tiene que ver con la educación? Pero ¿Tiene que ver con...? exactamente. Yo creo que Todo nosotros, tiene que ver con la todo educación. creo que nosotros, Peti, tenemos un deterioro en la educación mayor, pero bastante mayor al que creemos que tenemos. Siempre nos jactamos de tener una buena educación y evidentemente eso no era irreal. Uruguay tenía un nivel educativo que lo distinguía dentro de la región. Hoy, Uruguay, que tiene un sistema democrático y que tiene un sistema institucional mucho mejor al resto de América Latina, Ujú. yo lo veo a través del periodismo que ha habido un deterioro de la calidad educativa fuerte. Y además, también lo he visto como docente, ¿no? O sea, a lo largo... Claro, porque también impartís, clases de periodismo. Sí, ahora en este momento, bueno, Está bien, pero has estoy estado- retomando, el lunes estoy retomando clases, pero yo lo he visto cada año, viste, yo decía, hacía una prueba de conocimientos y veía como luces amarillas que me alertaban. Y lo otro, Peti, a mí siempre me gusta leer mucho sentencias judiciales. Digo, para entender un caso, leer la sentencia, ¿no? Sí. No quedarme con el título. Y yo empezaba a ver, pero te estoy hablando hace mucho, y lo hablaba con jueces amigos. Che, yo veo sentencias que están mal argumentadas, ¿no? Ujú. Yo no soy abogado, ¿no? Pero digo, mal argumentadas. Bueno, Después, hoy dicen que hay parlamentarios que también tienen dentro de las leyes que escriben redacciones que son insólitas, ¿no? sí, que además generan problemas. Claro. Porque cuando tenés una ley mal redactada, después para aplicarla, pero a lo largo a través de las sentencias, ves que hay un deterioro. Yo le he hablado con jueces y dicen, bueno, evidentemente, ¿quiénes son los que van a la carrera judicial? ¿Son los mejores de egresados de Derecho? Bueno, se ve que en un momento posiblemente lo eran y después ha cambiado con el tiempo. Pero Uruguay tiene un deterioro educativo importante que se refleja en el periodismo. Y hay menos calidad periodística. Hay menos calidad. ¿Y sabes lo otro que hay, Sí. Peti? Mira, cuando empezaron las universidades, Uruguay es un país que llegó tarde a la formación universitaria en periodismo. Ujú. Y yo recuerdo que muchos colegas me decían, vas a dar clases, es como aquello, vas a avivar a los pibes que nos van a venir a sacar el laburo, ¿no? Yo decía, no, mejor. Ojalá. Que tengamos mayor exigencia, así nosotros tenemos que ser mejor. Pero aquello que yo creía que iba a ser mejor, a ver cómo lo digo esto para que no caiga mal, ¿no? Pero yo veo mucha ingenuidad en periodistas. Ujú. Veo que Por eso- compran la versión que le dice a alguien, ¿viste? Ajá. Y se aferran a esa versión. O a veces es como, yo creo esto, sí, pero vos podés creer eso, pero eso no es información, creer. No creo, yo tengo que conseguir la información, checar. Y conseguir la información. Mira, hay algo que pasó en esta mesa hoy de mañana. Ujú. Conseguir la información en Uruguay es muy fácil, porque en Uruguay te Nos responden conocemos todos. todos. Claro, en Argentina vos hablás, o en Colombia, y tenés que pasar por tal, no, el asesor de esto. Hoy estábamos con Nacho Álvaro. Nosotros decíamos, con el tema del Cabildo, nadie dio quién eran los que habían votado irse del gobierno.
Entonces, cuando me dice eso, yo recuerdo que un amigo me ha dicho, che, el jueves te quiero escuchar en la pecera decir quiénes son. Y bueno, yo estoy, como vos decías, soy el gerente de Surallado, una responsabilidad muy importante. Nosotros tenemos muchas horas al aire, 85 personas trabajando. Digo, la información la tienen que conseguir los periodistas, yo no estoy buscando. Pero en el fondo se me pasó. Y hoy, como estábamos, le digo, en la tanda voy a hacer una llamada y conseguir cosas. Nunca una fuente es. Entonces, es decir, nunca una fuente te sirve para... ¿Tenés que chequear con otra fuente? Bueno, y tenés que tener chequeado, porque alguien te puede llevar a confusión o se puede confundir. Claro. Entonces mandé 3 mensajes de WhatsApp. En una tanda. Sí. Y recibí 3 respuestas coincidentes de cómo había sido la votación de los 16 integrantes de la mesa. Quienes habían votado a quedarse. Decías, no era ningún misterio. O sea, claro. No es que yo sea llegás mucho... a la fuente rápidamente, llegás a la noticia. El tema es cómo preguntás. Yo veo que cuesta saber preguntar para conseguir información. Vos podés preguntar para buscar una opinión. O para hacerlo caer en que el hombre diga lo que no quiere decir, o la mujer consultada. Bueno. Pero el tema es cómo preguntás para conseguir información. Eso es ganar confianza, pero también saber preguntar. Pero tampoco es un misterio. Es parte de la esencia del periodismo. No precisaría hacer una carrera universitaria para saber preguntar. Está bien, pero por eso entonces, te pregunto, ¿por eso en este país no hay periodismo de investigación? ¿Porque la gente no sabe investigar? Bueno, o hay poco, no quiero decir no hay. Claro, no es que no hay, ¿no? Está Santo y Seña, por ejemplo. ejemplo. No es que no hay, porque aparte el periodismo, falta periodismo de investigación en este país. Danilo Orvilla, cuando le hablaban de eso, se enojaba, decía, cuando dicen periodismo de investigación, a veces son expresiones que se generaron y que muchas veces se generan vinculadas a algún curro que quieren conseguir un financiamiento de un organismo internacional para hacer el periodismo. El periodismo sin investigación no es periodismo. O sea, esto que hablamos, de decir cómo fue la votación, es investigación. Yo sé que cuando se habla de periodismo de investigación se habla como de un gran informe, ¿no? Pero ahí se combina otra cosa, que son los recursos financieros que vos precisás para destinar a un equipo a que diga, bueno, este equipo se dedica toda la semana a cubrir. Se necesita muchísimo dinero para hacer un periodismo de investigación en la televisión. Y sí, porque vos tenés que quitar recursos para la cuestión cotidiana. Por ejemplo, en un noticiero vos tenés que, no es llenar tantas horas, vos tenés que generar contenido para hacer un buen servicio al público y para ganar. Porque en esto, vos creo que vos lo sabés y lo sentís, Peti. Hay muchos periodistas que dicen, no me importa el rating. Bueno, si no te importa el rating, no te importa el público. Claro, y si no te importa el público, no te interesa tu trabajo. Claro, aquello de yo hago lo que yo quiero. No. Esto es una ocasión de servicio, pero aparte vos tenés que querer ganar. Porque cuando querés ganar, mejorás el servicio que haces. Yo quiero ganar todos los días. Estoy mirando el rating y a veces digo, me quejo de lleno. Pero, hoy estamos ganando, pero solo por esto. Nosotros en realidad ganamos muy holgado y ganamos al resto sumado. Pero el día que hay un partido de fútbol y la gente está viendo el partido de fútbol y vos bajaste un poco, te preocupás. Sí. Pero está bien, te tiene que doler. ¿Viste? Tenés que preocuparte por ganar. Claro. Tenés que preocuparte por ganar. Ahora vamos a hablar de los ratings y vamos a hablar de la importancia de los números a la hora de informar. Pero volviendo al periodismo y a la falta de calidad del periodista y a la falta de investigación y a la falta de educación que también hace al periodista, a mí me rechina mucho ver a los mobileros de los informativos. No estoy y no quiero agredir o caer mal, pero hoy el mobilero en su mayoría se transforma en un sostenedor de micrófono. Y cuando pregunta o pregunta, porque repreguntar muy pocos, no sentimos que en aquellos grandes años de la televisión uruguaya, el mobilero era fundamental, porque tenía la fuente frente a uno, ¿no? Sí. ¿Te pasa eso, que sentís que el mobilero no actúa como tiene que actuar un mobilero? Mira, hay una cosa, yo veo en el equipo y veo cómo trabajamos y en general quedo satisfecho con lo que se hace, pero siempre me gustaría un paso más. El tema también es pensar qué le estamos pidiendo a ese mobilero y qué condiciones le estamos dando, ¿no? Porque cuando vos mirás, yo sigo mucho lo que pasa en otros países, está el mobilero, está el cámara, está un productor, o sea, cómo se trabaja hace la cosa. Pero en los mobileros, yo por ejemplo veo muchos que sacan un rendimiento muy superior a lo que uno podía esperar en algún caso, ¿no? Lo que creo que falta a veces,
es el seguimiento a fondo de determinada cosa para lo cual vos precisás tener un conocimiento previo. O sea, el desempeño del movilero en el lugar, yo estoy conforme. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que vos precisás tener porque para preguntar, cuando vos estás hablando es como decir hasta dónde se aprieta al entrevistado. Entonces vos decís, tenés que tener mucha información para eso. Bueno. Yo veía hoy al presidente en un acto en el Colegio Impulso. El presidente domina muy bien la situación. Y hasta interpela un poco a los periodistas. Porque dice, ¿usted cómo, viste? O sea, no es fácil entrevistar al presidente. Y las ruedas de prensa nunca son fáciles, porque en el fondo, vos de repente, vos acá traes un entrevistado. Yo, de vuelta, mirá que en la campaña electoral, recuerdo, vos acá, que es un programa que no es el típico, el programa clásico periodístico, hiciste entrevista a algunos dirigentes políticos, que fue la mejor entrevista que se le hizo. ¿Por qué? Porque vos la preparás, no sé, te imagino, Sí. desde las 7 de la mañana, la estás preparando, y la estás mirando, y tenés la posibilidad de preguntar, repreguntar. Cuando está un movilero, el movilero tiene una pregunta y por ahí tiene una repregunta, pero hay otros. Y preguntó otro y lo sacó del tema. Entonces, ahí no es fácil. No es lo mismo uno dirigiendo una entrevista que con muchos micrófonos donde vos le hiciste una pregunta pensándole en hacer otra repregunta, y cuando ibas a hacer la otra repregunta, se te metió otro y lo sacó del tema. Yo recuerdo 3 situaciones como situaciones incómodas que han vivido movileros. Sí. 2 creo que fueron de subrayado. Una en la Rural del Prado, hace muchos años, con Mujica como presidente, que el movilero le preguntó algo. Habitualmente los movileros son juniors, ¿no? Son los chicos que... Bueno, sí, no, depende, ¿no? Ojo, depende, está bien, pero tampoco lo digo de manera despectiva. No, pero son los que se están formando, ¿no? A veces. Sí, hoy no tanto. Hoy no tanto. Y Mujica lo encaró diciendo, ¿quién te mandó a hacer esa pregunta? Sí, yo no estaba en el canal en esa época, claro, pero fue una situación violenta e injusta, ¿no? Y Tabaré Vázquez también. A ustedes le mandaron a hacerlo mal. ¿Quién le mandó a hacer esa pregunta? Y Pablo Silvera con el yerno de Marina Arismendi. ¿Te acordás? Claro, lo que pasa es que Pablo también tenía otra cancha en ese momento con Marina Arismendi. Pero falta esa cancha, Sí, quizás. lo que pasa es que es difícil también, ¿no? Ahí hay que reconocer que es difícil ante un presidente porque vos no te esperás eso, ¿no? Lo de Mujica es raro, porque Mujica en el trato es una persona muy bien para el trato, ¿no? Pero ahí esa tuvo una reacción que fue fea, porque aparte ahí, Peti, hay una cosa que es, muchas veces escuchás que te dicen, pero que los periodistas no se los puede criticar. Sí, ¿cómo que no? Se nos puede criticar. Pero hay una cosa que es la crítica y otra es la acusación. Cuando te dicen, vos estás torciendo la información, eso no es una crítica. No, porque vos me podés decir, por ejemplo, eso recién decías, falta repreguntar, o preguntaron mal, o informaron por la mitad, y eso. Pero lo otro es la intencionalidad, la adjudicación de una intencionalidad. En la adjudicación de una intencionalidad, si el periodista tiene una intencionalidad que escapa a su profesión, es una práctica corrupta, ¿no? Porque cuando hablamos de corrupción no es robar solo, corrupción es desviarte de tu esencia. Si tu esencia es ser periodista e informar, y en realidad vos vas a hacer una pregunta para favorecer a uno o para perjudicar a otro, te estás corrompiendo. ¿Sentís que eso pasa en la televisión, en los informativos y en los periodísticos? No, yo no siento, la verdad no siento que pase. Ajá. Lo cual no quiere decir que no haya casos. Pero hay mobileros No, que puede haber casos. Claro, pero que, yo digo, no que es la por regla. ejemplo, que, a ver, yo digo esto, ¿no? Sin nombrar a nadie. Sí, sí. Hay mobileros o hubo mobileros que le levantaban centro al entrevistado. Bueno, por eso te digo, en ese caso, tanto levantando centros o tanto queriéndole hacer una trampa, eso está mal y es apartarse de la esencia del periodismo. ¿Cómo reaccionás vos como gerente de un informativo cuando ves que un movilero o un periodista, cualquiera sea, o incluso la presentadora o el presentador del informativo le gana la ideología o le gana su simpatía política al profesionalismo? Bueno, nosotros en cuanto al contenido, sea al aire, sea en piso o sea en web, hay criterios claros establecidos que nosotros buscamos una trenza de objetivos donde está el rating y donde está el prestigio. O sea, no es rating a cualquier coste. Cuando decimos no rating a cualquier coste, no es ni con morbo ni con sesgo por uno o por otro. O sea, eso está claro. Que a veces puede aparecer algo que uno dice, uy, pero esto no me gustó. Pero en el contenido
hasta en el verbo que se le pone, digo, cómo se titula una nota, cómo se presenta una nota. Bueno, nosotros en todo cuidamos de que nosotros tengamos un criterio periodístico que sea valorado por todos como diciendo, estos no juegan para ningún lado. Después hay apreciaciones subjetivas, o hay apreciaciones subjetivas por el medio o por alguna figura o por alguna persona que pueda haber. Pero en el contenido nosotros somos muy estrictos, somos muy guardianes de eso, porque eso hace a la imagen institucional del canal. Y eso nos ha llevado, Peti, a tomar decisiones que para mí como periodista a veces no son periodísticas. Por ejemplo, en el referéndum. Yo recuerdo con mucho disgusto un informe que salió, que se adjudicaba a la Universidad de la República, no sé quién lo hizo, que hablaba de cuánto tiempo le habían dado al sí o al no. Nosotros en ese dijimos, se viene un referéndum, hay dos opciones. Vamos a tratar exactamente igual a las dos opciones. Es más, no llevamos ninguna entrevista a piso. Incluso yo me habían hablado de ofrecer al presidente de la República. No, si traemos al presidente de la República, tenemos... No, vamos a hacer una cobertura. Cuidado. El periodismo no es aritmético, no es poniendo una balanza exactamente. Vos tenés que apuntar a lo relevante, pero ahí era aquello de vamos a hacerlo y parecerlo. Vamos a demostrar que nosotros vamos a dar el mismo tiempo. O sea, y ahí le dedicamos un esfuerzo a ver cómo hacíamos el tratamiento. Y eso no es solo en tiempo, era decir, si hacemos una nota con fulano, no vale, voy a elegir al más inteligente de esta papeleta y a uno que sea medio tronco de esta otra. Claro. No, nos preocupamos de eso. Es más, el contenido es mucho más importante que el tiempo. Claro, pero lo que te digo, claro, que en ese caso, la decisión no era, sino era de tenemos que cuidar nuestra imagen institucional para que quede claro que vamos a ser justos con las dos opciones que hay. A propósito de las entrevistas a piso que nombrabas recientemente, Nelson Fernández, gerente de Subrayado, ¿qué opinión o cómo valorás la última entrevista a piso que le hizo Blanca Rodríguez al presidente de la República? Bueno, mirá, ahí primero esa fue una excepción, o sea, el presidente fue una excepción de decir vamos a hacer una entrevista a piso al presidente, porque en realidad yo lo que hice fue cortar todas las entrevistas a piso, ¿no? Entonces, lo que hablamos es que hay excepciones. El presidente de la República es una excepción cuando estaba iniciando un nuevo periodo, ¿no? Bueno, la entrevista nosotros se preparó mucho, se trabajó mucho en equipo. El periodismo es un trabajo en equipo, pero después también está la impronta personal de una figura como es Blanca Rodríguez. Blanca Rodríguez no es una pieza más en el noticiero, es una de las figuras más importantes de la televisión uruguaya, no solo del momento, sino a lo largo del tiempo. Está su impronta, está lo que puede esperar el público. Y también hay una cuestión de expectativa no es hoy hay una entrevista a la calle Pou. Hoy Blanca Rodríguez entrevista a la calle Pou. Cuando yo te decía, nosotros buscamos rating, nosotros buscamos tomar de la solapa al público para decirle, vean nuestra pantalla. Y eso era un llamador. Y el resultado fue bueno. Yo trabajamos mucho preparándolo, después yo me quedé hablando con Blanca, me quedé hablando con el presidente empezaba a recibir sus mensajes y yo decía, acá empieza a recibir mensajes de todo tipo. Claro. ¿No? De algunos amigos pero el presidente se fue muy, muy satisfecho. Después se molestó con algo que había salido en medios donde lo querían mostrar como que él había hecho una chicana a la periodista. Él me decía, es injusto, es muy injusto. Él fue muy incluso. ¿Cómo reacciona Blanca Rodríguez ante esa muy situación? Bien, porque fue. Porque también está mirada con lupa por su sesgo político. Sí, obviamente, ¿no? pero ahí lo que hay que ver, Peti, es que, por ejemplo, la relación fue muy respetuosa. Digo, la gente no ve las tandas, no ve lo que pasa en la tanda, en lo previo o algo, pero también fue muy respetuoso de la calle Pou hacia ella, cuando se fueron, y la entrevista tiene un poco esa cuestión de confrontativa. Claro, es un ring de box políticamente correcto donde cada uno expone su mirada y trata de ganar, ¿no? Siempre se trata de ganar. Por eso, y ahí tiene eso. Que era un poco lo que yo te digo, no era una entrevista, a ver, ¿qué piensa el presidente? Más o menos lo que piensa ya lo sabés. O sea, en realidad lo llamativo, lo interesante era a ver cómo es la calle Pou puesto en una misma mesa con la principal presentadora de noticiero del Uruguay, cómo es su desempeño y cómo es su performance, porque también importa eso, es decir,
no es lo mismo en una rueda de prensa que en una entrevista así. ¿Debería exigirse más o siente quizás la periodista que hay que exigirse más cuando tiene al presidente de la República? Claro, lo que pasa es que Todos. también ahí hay una cuestión, Peti, que son las expectativas del público. Claro. Había un público que decía, quiero ver que le diga esto y que, Claro. y que le pegue. Y el estilo de Blanca es el estilo de Blanca. O sea, el También estilo de está Nacho quien, Álvarez también, es el claro, quien está que le dice, estoy esperando al presidente cómo le dice determinada cosa, ¿no? Claro, Por y eso, lo otro, al presidente, yo quiero ver que le diga, o sea, esas expectativas. Pero después está el estilo de cada uno. Nacho Álvarez, cuando fue con el en la presidente, calle Pou, claro, y fue una entrevista distinta, pues ya sabés cómo va a ser el totalmente. estilo. Y el estilo de Blanca, entonces, hay expectativas que son desmedidas, después muchos quedan con un gusto a poco. Yo como responsable quedé con satisfacción, porque vino el presidente, nosotros tuvimos una medición de audiencia altísima, y cuando el presidente fue a otro noticiero, los que tuvimos una medición altísima fuimos nosotros. O sea, pese a que es el presidente. ¿Es más difícil hacerle una entrevista al presidente o a Mario Vergara, a Blanca Rodríguez? Bueno, Mario, nosotros no hacemos entrevistas Claro. a piso, ¿no? Ajá. Pero el presidente siempre es difícil. Ajá, Porque aparte el presidente te impone un respeto. claro. Vos decís, y si no te impone un respeto, porque uno dice a veces, pero que le tienen miedo. No, ¿sabes por qué? Porque ahí es no solo la persona, sino la institución presidencial. Eso es lo que está faltando hoy dentro del periodismo también, ¿no? El respeto institucional. Bueno, mira, Peti, yo, que a mí me gusta mucho el periodismo escrito, aprendí cosas muy importantes a lo largo del tiempo, una con Mariano Grondona, que obviamente... Periodista argentino. Sí, que un día lo escribió y él me lo dijo en una charla. Yo cuando escribo de alguien, pienso si eso se lo diría en la cara. Y a mí me pareció muy interesante, porque vos podés agarrar y decir, estoy escribiendo sobre este, y decís, fulano tal, que es un pelotudo. Yo le diría pelotudo en la cara, entonces lo escribo. No, pero si tengo la cara le diría que es que tiene poco coraje, entonces pongo poco coraje. Poco coraje. Es genial esto, ¿no? Es genial, porque eso hace cuando vas a escribir, eso mismo es lo que vos le dirías cara a cara. Y eso hace a tu perfil. Digo, uno ve periodista, yo miro en Argentina y hay algunos que dicen al presidente, le dicen, y a Cristina, vos le decís chorra, pero en la cara le dirías chorra o le dirías otra cosa. Escribilo. Entonces, el presidente merece un respeto, pero en realidad todos los entrevistados merecen un respeto. Porque si vos respetás al presidente, pero después vas a un cantegril, a una familia pobre, y por rating te abusás de esa persona, le preguntás cualquier cosa, no, a esa persona la tenés que respetar también. Y yo, creo que hay algo que lo ponía como ejemplo, Peti, cuando la crisis bancaria, yo di clases en la Universidad Católica Argentina y daba uno sobre cómo cubrir una crisis, ¿no? Entonces siempre les ponía el ejemplo, hablábamos de la crisis y después les ponía, bueno, hay una corrida de depósitos, pasa así, pasa así, ustedes tienen la información, pero lo llaman y le dicen, ojo, no des esto porque si das esto, provocás que la gente saque más dinero, ¿no? Entonces le decía, ¿qué harían? ¿No? Y respondía. Entonces decía, bueno, ahora vamos a agregarle una dificultad. En ese banco... me siento en una clase, ¿eh? No, pero entonces le decía... Me encanta no, escucharte, Peti, pero mira, pues entonces yo Fernández. le decía, ¿qué harían ustedes? Y discutían, ¿no? Bueno, unos argumentaban, yo publico, otros no publico. Otro. Bueno, ¿qué harías si tu madre tiene dinero en ese banco? ¿Le avisarías a tu madre? ¿O no le avisarías a tu madre? Entonces algunos decían, sí, a mi madre le aviso. Bueno, Sí. trata al público como si fuera tu madre. Porque vos sos periodista, no sos un tipo ahí para avisarle a tu vieja. El público es tu vieja, el público es tu madre. Yo te lo digo a vos, Peti, y vos al público lo cuidás porque es lo que decíamos al inicio, tu programa no sos vos solo frente a un micrófono, tu programa sos vos con el público. En un país donde era difícil hacer jugar al público en el juego que vos lo Sí, metiste. en el mismo lugar. Porque ¿no? vos cuando mirás programas de Argentina, yo a veces miro programas de Argentina y digo, me encantaría hacer este programa, pero nunca podría tener esa platea, porque el argentino es de una forma en la platea, sí. el uruguayo es otro. Entonces vos tenés que ver, pero tenés que tener querés al público como querés a tu madre. Entonces esa es la honestidad. Pero eso no debe ser algo, ay, yo me creo esto. No,
eso lo debés Genuino, sentir. genuino, tiene que ser Lo debes auténtico. sentir. Si no lo sentís, no, de Camelo no, ¿viste? O sea, Me encantó esto porque lo voy a adaptar también, lo voy a adoptar. Me parece genial lo que transmitís en lo que tiene que ver con tratar al público como si fuera tu madre, pero además, como dijiste anteriormente, también hay que ser honesto, genuino y auténtico, ¿no? Y también habías dicho, como dijo Mariano Grondona, hay que escribir como si lo tuvieras enfrente. eso me parece muy bueno, ¿viste? Porque, digo, vos recién hacías mención a la entrevista, que fue una entrevista que tuvo mucha polémica, obviamente a nosotros nos sirve porque todo el mundo hablaba de nuestro producto, Sí. pero digo, pero hay que pensar en cómo es uno, o sea, yo, si fuera en la entrevista, y seguramente defraudaría a muchos que quisieran verme preguntar tal cosa, fulano, matalo a este, pero mi estilo, o sea, yo siempre me he preocupado mucho, pues tengo pasión por la información, por conseguir información. Entonces no es lo mismo aquel que digas, che, este es un entrevistador estupendo porque te hace pomada a los entrevistados. Los entrevistados vienen no para que los hagan pomada, sino pensando que no lo va a hacer pomada. Bueno, cada uno tiene su estilo. Sí, ¿viste? es cierto. Y vos no podés cambiar tu estilo. Tengo un montón de cosas para preguntarte, porque nos interesa hablar sobre la noticia, sobre Sí. la información, sobre el periodismo. Y voy a esto. Estamos con Nelson Fernández, entre otras cosas. Bueno, es columnista de La Pecera aquí en Azul, es docente, escritor de libros, pero lo que te atrapa día a día es gerenciar subrayado. Y lo que voy a preguntar no es nada nuevo. Sí. Lo que sí es nuevo es el ejemplo que voy a poner. La noticia mala vende más que la noticia buena. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Te puedo poner el Sí, ejemplo? pero depende, porque la gente, digo, es muy difícil medirlo con el rating, Pero te voy a la poner- gente se emociona, Sí. o sea, le gusta emocionarse. Está bien, pero la repercusión... Sí. te El voy a- presidente chileno atascado en un tobogán. Exacto, pero te voy a poner otro ejemplo que tiene que ver más con nuestra realidad. Sí. El presidente de la República hoy fue al Liceo Impulso. Barrio Bueno, Casaballe. de lo más humilde. Lo más humilde. Lo más humilde, con gente muy carenciada. Sí. Gente que tiene las necesidades básicas mínimas y a veces no las tiene, que no viven con dignidad incluso. Y posibilidades escasas de salir adelante. Y en el muchos Liceo casos. Impulso le ha dado a esa zona la oportunidad de hacer crecer a una generación de niños y adolescentes. Y por otro lado, tenemos a Jerónimo Sena, el representante gremial del IABA, que nada tiene que ver con esos niños carenciados y humildes que estudian para hacer un Uruguay mejor o una familia mejor, o ser mejores ellos. ¿Qué vende más? Jerónimo Sena hablando con un altoparlante, vociferando cosas, y en realidad lo que tenemos que aplaudir es otro. Sí, yo ahí Peti, esa pregunta que haces es apasionante y uno sería bueno hasta medirlo, pero claro, la gente en su casa no está con un control remoto cambiando permanentemente, ¿no? Pero para los medios... Pero no estoy hablando de rating. No, está bien, pero te digo, para los medios, Sí. creo que generalmente termina siendo, no digo todo, pero generalmente, termina siendo más atractivo la revuelta, porque aparte es más fácil descubrir. Vas, mostrás una cosa ocupada, le pones el micrófono, el pibe dice, nos censuran porque le cambian el local gremial, bueno, y esa nota es fácil, y esa nota genera, no sé si rating, pero genera mucho, porque está el que lo defiende, porque lo ve como un nuevo luchador social, ¿no? Lo convertir, claro, y el que dice, no, el que no se lo banca. Entonces, esas cosas que generan esa confrontación, ven. Sin embargo, yo hoy justo lo hablé expresamente. Esas son las cosas de la responsabilidad que siento como gerente de noticiero. Lo hice ayer, dije, mañana va a estar esto del Impulso, pero va a ir la calle. Entonces, la calle se roba los micrófonos,
Porque va a hablar le van a preguntar del agua. Pará, se agarra un frente amplista esa frase, la calle se roba los micrófonos. No, bueno, no, está bien. Pero te digo, pero va el presidente, ¿no? No, se roba la pantalla. ¿viste? Sí, claro. ¿Vos decís? O sea, la manera que tiene como... A ver, abro paréntesis, Sí. tuvimos presidentes que sabían comunicar muy bien, supieron comunicar muy bien. Sí. Desde Valle, Mujica, La Calle, Herrera, pero Tabaré Vázquez también, ¿no? Sí, sí. Ahí está, pero... Todos fueron grandes comunicadores. Grandes comunicadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que diga el presidente siempre es importante porque abarca todo. Pero aparte había muchos temas. ¿Qué va a decir de la casa que dio Irene Moreira, del nuevo ministro? ¿Qué va a decir si habla del tema Penadez, si habla del tema Santiago González, o sea, siempre va a haber mucho tema. Entonces, una cosa que pasa en los medios, yo lo he hablado mucho en su programa muchas veces, es, vamos a cubrir algo. Por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo. Se inauguró la obra de... no me acuerdo cómo se llama, Cachón, el instituto que era de ciegos. Sí, Cachón. Cachón, que había salido. Claro. Ese día había salido algo de Astesiano, no sé si fue la condena a Astesiano. Estaba Álvaro Delgado. La nota se terminó concentrando en eso y no se mostró ese instituto. Que era un instituto para gente muy humilde, Sí. que era muy importante de ver, o sea, quedó opacado. Para gente ciega, además. Para gente ciega. Y que se había cerrado. Claro, o sea, los medios yo eso lo conversamos en el internet. No nos puede pasar. Sí, tenemos que dar al presidente hablando o al secretario de la presidencia, pero lo otro no podemos dejar de mostrarlo, porque después como vos tenés, como el tiempo es limitado, tenés que sacar algo. Entonces en esto, ayer lo hablamos. Mirá, mañana va a ser un hecho muy importante. La escuela, los niños. Tenemos que mostrar testimonios de padres. Que los padres cuenten. Y hoy la nota, yo estoy seguro que esa es una nota que vendió más que otra, que vendió en el sentido de que generó... Sí. Ver a esos padres emocionados, gente muy humilde. Una señora diciendo, yo sueño con que mi hijo sea contador. ¿Por qué contador? Porque quiere algo que sea mejor de lo que fue ella. Claro. Es conmovedor. Emociona. Peti, es conmovedor. Porque aparte muchos de esos pibes, uno cuando conoce la realidad, yo esa zona la conocí mucho hace años y ha cambiado mucho. Casa Valle. Casa Valle, digo, atravesaba por ahí y a veces iba a jugar al fútbol con unos amigos en una cancha que había. Toda esa zona hoy es un terreno fértil para los narcotraficantes. Para que agarren un pibe chiquito y le digan, te damos 200 pesitos si te quedas en la esquina y chiflás y viene la policía. O para que le digan a lo que se llaman los canutos, a cuando esté por amanecer, porque de noche no se puede hacer allanamiento. Entonces, cuando empieza a amanecer, en la boca de pasta base agarran, separan en 3 mochilas, las armas, el dinero y la droga. Y cada mochila van y le dan un vecino. Dice, ponelo abajo de la cama, acá vos no sabés qué hay. Sabe que hay armas, guita o merca. Pero el tipo dice, vos no sabés, ni la abras. Ponela abajo de la cama, yo te doy 1.000 pesos. O sea, te das cuenta que es difícil condenar a esa gente que hace eso, porque muchas veces hasta lo hace por miedo. Agarra la plata, obviamente, ¿no? Bueno, yo creo que primero lo hace por miedo. Primero lo hace por miedo. Después termina como rehén de esa situación. Claro. Ahora. Y termina siendo cómplice. Termina integrando una banda de narcotraficantes. Increíble lo que nos ha pasado en este país. ¿Te das cuenta? Ajá. Yo decía, yo pasaba por ahí, iba a jugar al fútbol ahí. Bueno, hoy esos pibes que están ahí, cuando van a esto, digo, está el Impulso, está el Jubilar, está Los Pinos, están los centros que ha hecho el Richard Reed con la FUEB, que van a contratiempo, que lo que hacen es sacan de la calle el pibe, le están sacando a los narcos esos pibes. Es una obra maravillosa, pero aparte, le están dando escuela, le están dando liceo, le están dando rutina de estudio, hábito de estudio. Totalmente. O sea, bueno, entonces eso hay que mostrarlo, pero disciplina. No hay que disciplina, pero hay que mostrarlo. O sea, vos decís, eso es responsabilidad de los medios, pero cuando lo das, no es que vos decís, che, yo hice esto porque está bien. Eso, bien hecho, a la gente la conmueve, lo entusiasma, y por ahí incluso ha pasado gente que tiene dinero para donar o que le puede... Dice, yo quiero apoyar eso. Porque es contagioso. Es contagioso. Lo bueno y lo malo es contagioso. Lo bueno y lo malo es contagioso. Y lo importante es que triunfe lo bueno. Ahora, a propósito, y ya que estamos hablando de lo contagioso, la gente siempre habla que los policiales del informativo muestran infinidad de cosas diariamente.
¿Es Policiales la sección preferida de la audiencia? Mira, cuando vos miras rating, a veces, depende cómo lo ubicas, el noticiero tiene una oscilación de rating, de nivel de audiencia a lo largo del tiempo. Porque hay mucha gente que va, de repente por ahí quiere ver la portada. Nosotros tenemos una portada como de 50 títulos. Sí. Entonces es una portada que la gente dice, oh, yo ya vi que hay. Eso después... es nuevo, cuando Sí, llegaste. eso lo puse yo. Sí. Sí, lo puse yo por distintos motivos. Uno, porque quería mostrar que a los periodistas que todo lo que hagan, prácticamente todo, Todos son primera todos son primera plana. Claro. Y lo otro también precisaba una transición entre subrayado tarde y subrayado central. Entonces, digo, para acomodarse, o sea, también tenía una razón de tiempo. Pero el otro quería generar una buena expectativa, una buena portada, una buena venta, ¿no? y que los temas estuvieran. Pues fíjate que uno de los editores me dijo, que es el que edita eso, que es un gran laburo, porque nunca nadie le va a elogiar esa portada, porque a veces te elogian, che, qué lindo quedó lo del Liceo Impulso, ¿no? Claro. Pero él hace la portada, y hacer una portada de 50 títulos es mucho más laburo que hacer una de 10, porque tenés que, viste, meter mucho más temas y cortito. Y vino y me dijo, qué bueno esto, se está valorando el trabajo de todos. Él lo vio por el tema del trabajo, su trabajo todos está destacado. Y además, metele más, me decía. O sea, se entusiasmaba con eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede con policiales? Nosotros hoy no tenemos cronistas policiales. No tenemos cronistas policiales. Bueno, está Nano Fole. Sí, pero Nano Fole hoy es un presentador, ¿no? Ajá. En realidad, no tenemos cronistas policiales en la calle. Lo que hay, si hay hechos que ameritan, lo cubrimos, ¿no? O sea, ahí después empiezan... Ahí está, perdón, ya que estás hablando de eso, te pregunto, te corto, Sí. perdón. No. ¿Cómo un hecho policial se transforma en noticia? Porque hechos policiales hay 2000 por día. Bueno. Desde uno que chocó y se trompeó con otro, hasta me robaron una cartera, o me robaron un celular, o entraron a afanarme a mi casa. Claro, ahí Betty, lo otro que tenés es después los que piensan mal, que en realidad el que piensa mal, siempre digo, el que piensa que uno hace algo sucio es porque es sucio, ¿no? Te van a decir... Por eso no este quieren... programa se llama Malos Pensamientos. Bueno, te van a decir... sí, te van a decir, no quieren policiales para que no se vea la crónica. No. Claro, es tremendo cómo la gente analiza y banaliza Claro. el trabajo del periodista hoy. Claro, ahí Petty hay una creencia en el periodismo que los policiales venden y que es una sección que venden. Yo lo que creo es que hay algunos policiales que generan un atractivo especial, y es cuando hay una historia atrás, de repente muy dura, un crimen muy especial, algo que genera mucha curiosidad, que genera saber quién fue, qué hubo atrás o algo, ¿no? Ahora, la rapiña por rapiña, un choque, un ómnibus con no sé qué, son hechos que uno diría, no deberían ni ser noticia. Bueno, nosotros no cubrimos todo ese tipo de cosas. Ahora, lo otro que hay, por ejemplo, esta semana se planteó gente del balneario Atlántida, de una zona, que está viviendo una situación de inseguridad preocupante, Sí. y que son comercios que los están robando. Bueno, entonces eso no es crónica policial, es crónica de la sociedad, ¿viste? Entonces yo creo que los policiales tienen una fama de generar rating. El tema es que muchas veces los policiales van al comienzo. Entonces, en el comienzo es un momento muy fuerte de los noticieros. O sea, ¿es porque miden los policiales o es porque mide ese horario? Es difícil. Uno tendría que tener una medición más fina de no sé, hacer focus group o algo. Yo creo que la gente tiene morbo sobre determinados temas, ¿no? A eso iba, es una palabra importante la que acabas de destacar porque la tenía. Bueno. El morbo de la gente hoy es exacerbado. Claro, entonces... Para todo, no solo todo. para policiales. Pero hay cosas que realmente... Porque claro, la palabra morbo se presta para... es muy amplia. Pero hay cosas que vos decís... Vos sabés que esto, por ejemplo, en internacionales, vos tenés que decir cuáles son los principales temas del país. Y en internacionales, nunca se habla, Peti, pero internacionales hay que tener mucho cuidado, y yo eso lo trabajo mucho, porque hay agencias o medios internacionales que tienen mucho sesgo en algunos temas. Por ejemplo, en el conflicto Medio Oriente. ¿Hasta qué palabra se usa? Porque el tema del sesgo, a veces el público puede no tomar sentido de la magnitud de algún hecho, pero el verbo te dice mucho, la palabra. No es lo mismo decir víctima que denunciante. Si vos decís víctima, estás asumiendo que esa persona es una víctima.
pero de repente no tenés elementos para eso. Pero en el tema del conflicto de Medio Oriente yo veo un sesgo anti-Israel en muchas cosas que uno tiene que tener cuidado. Pero no por favorecer a Israel, sino por ser leal al público. Pero las noticias internacionales a veces vienen con sesgo. Sí, muchas veces cuando hay un atentado en Jerusalén, en Tel Aviv, en donde sea, un terrorista palestino atropella a 5 y los mata, mueren 5 personas. No mueren 5 personas. Un terrorista asesinó a 5 personas. Exacto. Y ese es el sesgo anti-israelí que existe en todas partes del mundo y también en nuestra televisión. Yo no sé si es en todo, pero yo te digo, nosotros lo cuidamos mucho eso para evitar de lo que viene a veces de servicio. Pero yo, por ejemplo, lo vi en España, ¿no? En España, en algunos medios, hay un sesgo importante contra él. No sé por qué. O sea, no sé si es en todo el mundo, digo, no, pero ahí lo vi. Habría que preguntarle a Torquemada para empezar. Exactamente. Ahora, Peti, ¿a qué iba? Que en internacional, vos tenés que decir lo importante. Pero siempre es difícil, porque vos en un noticiero, es como decía Bardet Puig, si vos querés estar informado, un noticiero te entera. Si vos querés saber qué está pasando en Chile con el plebiscito, nosotros te vamos a dar resultados, vas a tener que leer, vas a tener que tener una información. Pero, lo del morbo, es que hay muchas noticias que son curiosidades, un toro suelto en tal lado, y esas notas, vos en el noticiero tenés una combinación de cosas importantes y otras que no son importantes, que no te pasa nada si no las sabés, pero que te acompañan. Te interesa. Es decir, Shakira hizo una canción para criticar a Piqué. Eso salió en su Eso salió. Me vuelvo loco, lo odié eso. Bueno, claro. Me vuelvo loco. Yo ni lo toqué el tema acá, apenas lo debo haber tocado, pero para sacar otra temática. Claro, pero lo que pasa es que no puede estar en el informativo. Bueno, para mí sí, ¿viste? Bueno, pero ¿sabés qué? Tenés razón, porque el público también necesita notas de color. Bueno, necesita. Es lo que yo te digo, para mí es muy importante tener mucha cultura, meter cultura. Y recomendar. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, de chico me empezó a interesar la ópera porque mi familia, que era una familia muy humilde, de tanos, mis tíos que no habían terminado primaria, cantaban arias de ópera a capela en un cumpleaños, ¿no? Sí, claro. Pero nunca me gustó el ballet, porque incluso cuando empecé a trabajar, que empecé en el Sodre en marzo del 81, a veces me iba tarde de la radio y pasaba y veía a la gente del ballet, me daba hasta pena, pocos recursos, poca ropa, lugares muy feos. Pero Julio Boca vino, revolucionó, y todos fuimos a ver ballet para ver a Julio Boca. Y vino y dijo, pero esto es un espectáculo maravilloso. Y mucha gente humilde, creo que hay un trabajo bueno que se ha hecho en la Intendencia, como decía, un pueblo del solista, traer gente al interior y ver una ópera, hasta que no lo ves, ¿viste? Cuando lo ves decís, esto me gusta. Entonces, y si no, se queda en cosas que son muy culturales de bajo nivel o de baja calidad. Entonces hay que poner cultura, pero también tenés que tener aquella cosa que te saca una sonrisa. La gente quiere informarse, quiere entretenerse, quiere emocionarse. La emoción siempre te va a rendir. Y quiere reír. Y vos a veces tenés cosas, viste, como un blooper. O sea, en el fútbol vas a tener los goles, pero si hay un blooper que te hace reír, claro, te hace reír. O sea, hay muchas cosas que vos decís, esto es importante. No, esto es parte de un combo con el cual nosotros precisamos atraer al público desde que arrancamos hasta el final, que no es fácil. Pero bueno, es nuestra misión. Y es parte de aquello, decíamos, queremos ganar. ¿Viste? Y queremos ganar es, cuando uno dice querer ganar, y no es el deseo de ganar, es estar dispuesto a hacer las cosas que son necesarias para ganar. Porque es fácil decir, yo también quiero ganar. No, ¿y qué haces para ganar? Bueno, yo vengo, trabajo, no alcanza eso. ¿Qué haces para ganar? ¿Cómo querés ganar? ¿Por qué querés ganar? Bueno, esa es una pasión. Por hacer un servicio al público y por ganar. Porque cuando vos decís ganar y quiero tener la mayor audiencia que tengo. O sea, vos no venís 5 minutos antes del programa, te sentás y haces el programa. Sí, hago eso. No lo sé, sí. ¿No? Yo te veo cómo preparás. Pero preparamos desde la mañana, claro. Porque habla de una responsabilidad, pero no solo es responsabilidad. Habla también de querer satisfacer el ego de ganar, y eso está bueno, porque eso mejora el servicio que le haces a la gente. 55 minutos sin parar. Ni una tanda. No comemos. Bueno.
Tanda. Hay que comer. Nos vamos a la pausa. Estamos con Nelson Fernández en una clase de periodismo. Tenemos tanta cosa para hablar. Es más, le estamos quitando audiencia a Subrayado en este momento. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Van 23 minutos. Vamos a criticar. Ese es un noticiero que fue creado por mí, además el de 6 a 7. Porque yo decía, importa mucho la herencia que tengas. La herencia quiere decir lo que te deja el programa anterior. Sí, claro. Y preciso un buen subrayado. Yo prefiero que pongas una novela mexicana. Bueno. Sí, de bajo nivel. Sí, sí, porque terminamos a las 7 nosotros. Sí, ahí estamos. Espera, pará. Estamos acá, estamos viendo el 10 en directo. A ver, reacciones a medida... ¿Cómo me molesta cuando hay falta de ortografía en los zócalos? Pero acá no hay. No, acá no hay. Ahora, es complicado. Me vuelvo loco. Yo me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Porque aparte... Yo si fuera gerente como vos, lo suspendo. No, el tema, ¿sabes cuál es? Le compro un libro y hasta no, el tema, ¿sabes cuál es? Sí. Es que en el apuro a veces puede salir una falta. Digo, cuando sale una falta te duele, pero el problema es cuando sale una falta que te distorsiona, o sea, claro, que parece que es a propósito. ¿viste? Claro. Ahora, este es un noticiero, Peti, que pensamos con un nuevo modelo, sin teleprompter, que los noticieros, cuando dice teleprompter es que sin que estén leyendo. Leemos las noticias. Claro, no es que lee, sino es conversado con otra impronta, sí. Que yo creo que es un poco hacia donde vamos o sea, cada vez se va desacartonando. Yo voy a terminar conduciendo un informativo. ¿sabías? Sí, claro. Pará. ¿Sabías? Bueno. ¿Te conté? No, pero... Yo voy a terminar conduciendo un informativo. ¿Tengo presencia? Sí. ¿Tengo cultura? Sí, por supuesto. ¿Estoy informado? Sí. La gente que tengo, lo más importante que tengo, ¿qué es? Confianza. La gente me cree a mí. Se precisa confianza, se precisa... hay una confianza que se renueva, Peti, cada día. Claro. De nuestra parte y de todas partes del mundo, esto ha sido todo por hoy. ¿Quién decía eso? Omar de Feo. Después vamos a... Tanda. ¿Qué figura? Tanda, después hablamos. 37 minutos van de las 6 de la tarde. ¿Cómo va Nelson Fernández? ¿Bien? Bueno, me explota el teléfono de mensajes, ¿no? Pero buenos. Incluso del exterior. Mirá qué bueno. Le mandamos un abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, un abrazo especial a Hugo Machín, que está en Colombia, que está escuchando de Medellín. ¿Quién es Hugo Machín? Bueno. ¿Un amigo? Yo diría... ¿Periodista? Uno de mis mejores amigos, para no decir mi mejor amigo, pero yo lo considero mi mejor amigo. Un periodista excepcional. Bueno, se enamoró de una colombiana y se fue a vivir a Bogotá. Una historia muy linda, ¿no? Iban en el avión. Es un hombre apasionado por los libros, una biblioteca gigante, una de las mejores bibliotecas que vivió un periodista. Sí. Y adelante iba una chica colombiana muy bonita, le gustó, vio que iba leyendo un libro, conoció el libro, le hizo un comentario de la reseña del libro en un viaje, se conocieron, comenzaron una relación, una Yolanda, una mujer encantadora, preciosa, una familia maravillosa, una mujer muy sufrida porque una hermana murió en un atentado de las bandas narcos de Colombia. Y hubo, bueno, lo perdimos acá en Montevideo, pero hoy por suerte por lo que son las redes sociales, el Zoom, yo siempre soy alguien que consulto, muy culto, y un gran amigo, pero una gran persona. Acabo de terminar un libro para publicar y él me ha ayudado mucho con toda la lectura, pues es alguien que vivió todo eso, que es por los 50 años del golpe de Estado, para que los jóvenes puedan entender realmente lo que pasó de algo que se ha distorsionado muy feo. ¿Por qué decís que se ha distorsionado la información sobre el golpe de Estado? Bueno, yo creo que ha habido intereses en distorsionarlo y después ignorancia. ¿En nuestro país? En nuestro país, sí. ¿De parte de quién ha habido interés en distorsionarlo? Bueno, ahí lo que hay es quién cuenta la historia. Entonces, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros fue generando una historia contada a través de lo que puede ser dos de sus principales figuras, Eleuterio Fernández Huidobro y Rosenkopf. Eleuterio Fernández Huidobro, el verdadero creador del MLN, el inspirador de los principales documentos, y donde van contando su historia, acomodándolo a su criterio. Pero
en esa cuestión de acomodar, creo que muchas veces se traicionó incluso la sangre derramada de muchos de sus camaradas por el hecho de decir por qué luchaban, ¿no? Decir, luchaban contra una dictadura. Bueno, no. Digo, lucharon por una revolución socialista de la cual deberían sentir, se pueden repetir o no, digo, pero lo hicieron convencidos por un ideal en el cual creían, y no se puede cambiar la historia. Y después ha habido mucha tergiversación de todas partes, ¿no? Pero después ha habido por intereses políticos. Por intereses políticos. Pero después ha habido un gran trabajo de muchos periodistas y también de algunos dirigentes políticos escribiendo. Y yo creí que era necesario hacer un trabajo exhaustivo para jóvenes, dándole todo el contexto, todas las herramientas para entender por qué se llegó a esa situación del golpe de Estado. Del golpe de Estado, que en realidad fue un golpe dado en etapas, ¿no? Y que es bueno saber y entender. Y creo ¿La que fecha del golpe es 9 de febrero para vos? Bueno, para mí es como hay 3 fechas del golpe, ¿no? Una, octubre del 72, con un avasallamiento sobre la justicia, jueces y la detención de Jorge Valle, que genera una manifestación, Petty, impresionante, manifestación de pedido de libertad de Jorge Valle, preso. Obviamente un avasallamiento de mandos militares, donde ya venían con un plan para dar un golpe de Estado. En febrero un golpe que termina siendo aplaudido por muchos, ¿no? O sea que eso está escrito, está muy investigado. Hay un libro de Alfonso Areza donde están con abundancia los documentos. Muchos de esos documentos fueron arrancados de las páginas de los diarios en la Biblioteca del Palacio Legislativo. Y hubo que buscarlos en otros lados. Y obviamente el 27 de junio del 73, donde se da la disolución de las cámaras legislativas, que es la representación popular. Ahora, ¿no? si el MPP, si los Tupamaros vendieron un relato que es mentira, adjudicándose una lucha, todo lo que ya sabemos, ¿los periodistas no tienen también la culpa al callarse la boca y no revelar la verdadera historia del golpe de Estado? Sí, el tema es que hay muchos que también que se han creído el cuento, ¿no? O sea, periodistas hoy. Sí, cuando hablamos del MLN, hay mucha gente que lo han manifestado, que han reconocido la realidad, que lo han expresado y que lo han dicho, bueno, con orgullo. Uno puede decir, ¿se arrepienten o no se arrepienten? En ese momento actuaron convencidos de lo que hacían. Y están en los documentos. Y cuando uno va hoy al sitio web del MLN, Tupamaros, que hay una página web, sí, están los documentos donde dice claramente la verdad. Está bien, pero entonces hay periodistas que primero no han estudiado como deberían haber estudiado. Y es un problema de responsabilidad eso. Y segundo, faltan a la verdad. Sí, pero yo creo que, mirá, es cierto por el lado de los periodistas y más grave en los docentes. Porque esto es, a los alumnos se les transmite una historia mentirosa. Claro. Que está en libros de texto. Y después eso ha llevado a que, por ejemplo, en el carnaval, algunos, y que me consta que no lo han hecho por intención, sino que terminan comprando y creyendo esa historia, han contado parte de ese relato mentiroso. Y replicado, y mucha gente lo cree y lo cree, y obviamente hay una responsabilidad. Y aunque no lo crean, por una cuestión ideológica, se embanderan con una mentira. Eso también, eso pasa, también. y eso pasa también dentro de los profesores, dentro de los docentes. Bueno, dentro de los docentes me parece gravísimo, Petty. Porque, mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo fui con mi esposa por una cuestión, habíamos pasado por la casa de un amigo, un dirigente importante, un hombre izquierda de toda la vida, que justo su hijo comenzaba el liceo. Entonces estaba y yo le dije, está bravo contarlo esto, ¿no? Pero no quiero dar el nombre. Pero le digo, decile a tu hijo, estaba ahí, digo, trae el libro que te voy a encontrar 3 mentiras. En el libro. Y te lo voy a hacer para que veas que arrancás el liceo y va a ser muy importante lo que hagas en tu casa, con tus padres, y con una visión crítica, de no comprar todo. Se trajo el libro y le dije, busca una página. Y en la página yo buscaba alguna frase que me daba cuenta que era mentira y le decía, tu padre va a decir si esto es verdad o mentira. 3 mentiras al hilo, fácil de encontrar. Ahora, o sea, quiere decir que eso es grave, ¿te das cuenta? Por supuesto, pero si el que es docente miente por un sesgo político porque milita antes que impartir docencia, y si el periodista también milita antes que ser honesto con su trabajo, estamos en un gran problema. Estamos en un problema. ¿Hay periodismo militante hoy? Bueno, uno diría, el periodismo no es
es incompatible el periodismo con la militancia. Sí. Ahora, lo cierto es que si uno va a la historia del periodismo uruguayo, hasta la dictadura, todo el periodismo prácticamente era periodismo político, ¿no? Digo, yo cuando te decía que se compraban varios diarios en mi casa, también habla de una cuestión que yo valoro con el tiempo de mi padre, que era comprar todos los diarios de distintos partidos, porque no había un diario independiente. Uno podría decir que el primer ejercicio relativo de periodismo independiente fue BP Color, que era un diario vinculado a la Iglesia Católica, porque venía del bien público. Pero el periodismo independiente, profesional, nace con la impronta de Danilo Orvilla en Búsqueda. Hasta ese momento todos los diarios tenían nombre y apellido. O sea, no solo eran, el Día era Colorado y Ballista, el País era blanco y del nacionalismo independiente, y el Debate era blanco y herrerista, el Popular era Frente Amplista comunista y el Sol era Frente Amplista socialista. O sea, todos los medios eran políticos. Entonces, el periodismo independiente podía verse en radio, en televisión, pero después en la prensa, en los medios escritos, empieza con Búsqueda y con algunas otras expresiones que empiezan a generarse y con un cambio en la prensa. Pero, entonces, lo que queda, perdona Peti, pero era, ¿qué pasa? Pues entonces, en aquel tiempo estaba asociado a que el periodista estaba vinculado a un partido político. Como decir, en el día no iban a trabajar blancos, eran colorados, en el país eran blancos. Eso cambió. Entonces, hoy, pensar en el periodismo militante, en el sentido de que vos seas periodista, pero que vos quieras aprovecharte de el espacio que te da el periodismo para arrimar agua para un molino, eso es corromperte. Porque corromperse es cuando se desvía de su esencia. Corromperse no es robar, es desviarte de tu esencia. Entonces, si tu esencia es periodista y es servir al público, y vos lo que haces es, aprovecho esto para echar agua para un molino, lo haga un periodista o lo haga un docente, es gravísimo eso. Es gravísimo, porque te estás aprovechando de público. Ahora, otra cosa es, si vos me decís, por ejemplo, no sé, el Popular, los periodistas del Popular, hacen periodismo político y lo hacen desde un lugar que vos sabés que ese es el diario del Partido Comunista. Mate Amargo es el diario del MLN. Claro. La Mañana es el semanario de Cabildo Abierto. Eso también es periodismo político y está identificado como tal. El problema es cuando vos querés ponerte chapa de periodismo independiente, lo que estás haciendo es echar agua por un molino. Eso me parece indecente, ¿viste? Hay periodistas que hoy perfectamente pueden ser señalados como militantes dentro de determinados medios. Sí, ¿Sí? Sí, yo creo que hay algunos que lo hacen en forma intencional y hay otros que lo hacen casi como que no logran separar su condición de camiseta política. Hay determinados periodistas que les ha ganado la camiseta política con el paso de los años al profesionalismo. Sí. Y yo creo que ese ahí, sí. ¿Qué siente un periodista independiente hacia el periodista militante? ¿Siente lástima, siente pena? ¿Le deja de hablar? ¿Le manda un mensaje y decir no podés ser así? No, bueno, yo digo, tengo relación con muchos colegas, con muchos amigos. Yo digo, cuando veo, por eso te digo, una cosa es aquel periodista que vos digas, este es un periodista que está identificado con un partido y no tiene problema, y lo que hace es un periodismo político, que también es periodismo, porque el periodismo tiene varias expresiones, ¿no? Entonces decís, si no sería negar la historia del periodismo uruguayo, porque eran todos periodistas políticos. Ahora, aquel que se disfraza de periodismo independiente, o que trafica, o que quiere operar políticamente para un lugar, a mí, uno podría decir, me da pena, pero en realidad me genera desprecio, ¿no? Me genera bronca, me duele, ¿viste? Porque yo quiero mucho el periodismo, o sea, siento pasión por el periodismo. Por eso me dediqué a dar, cuando me dediqué a dar clases, lo hice por eso, para ayudar a formar periodistas, más que para ir a buscar un sueldo adicional, ¿no? Claro. Digo que obviamente nadie trabaja gratis, pero digo... Y a mí eso me genera desprecio, ¿no? Es decir, por ejemplo, trabajar para un medio que obviamente es militante, o trabajar para un político siendo periodista, ¿te delata como periodista militante? Bueno, mira, yo ahí te voy a decir una cosa. Pongo el caso de alguien que trabajó para la Fiscalía, la comunicación de Fiscalía, y trabaja para TV Ciudad, que tuvo muchos años de independencia, pero llegó un momento en que no sabemos si es muy independiente. Ahí
digo, no quiero caer en casos concretos, pero voy a caer en el caso mío. Es decir, Sí. ¿no? Yo trabajé para un medio partidario, por ejemplo. A la vuelta a la democracia, yo trabajaba en un diario que, bueno, digo, no estaba muy claro qué era, pero había un partido atrás y que cuando vino la democracia lo clarificó y era el Partido Comunista, el diario La Hora. Y ¿Trabajaste en La Hora? Sí, yo recién me había casado. No se llamaba, ojo, no era La Hora Popular, que eso fue después. Era La Hora. El diario era del Partido Comunista. En el diario, los que trabajaban eran todos comunistas menos 3 que éramos. Que incluso venían y me Que decían... los mandaron a Siberia. No, y nos trataban muy bien. Y vos sabés que venían, algunos sí me decían, viste, ¿no te gustaría afiliarte al Partido Comunista? Y yo en broma, para zafar de la cosa, le decía, lo que pasa es que pierdo el salario vacacional, el aguinaldo, porque los que trabajaban, los que eran militantes del Partido Comunista, donaban al partido, claro. una parte del sueldo, el aguinaldo. Pero a mí me trataron con un respeto absoluto. Pero Total. no, se perdió ese respeto. Hoy hay grieta en la sociedad y también en el periodismo. Mira, ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, yo creo que no. ¿No? Para mí, yo creo que la expresión grieta aplica perfectamente a Argentina y no a Sí. Uruguay. ¿Por qué no? Lo que sí creo que hay un deterioro confrontativo. Ajá. Porque la grieta, para mí, aplica muy bien, creo que fue una expresión, yo traté de rastrearlo y la creó, al primero que veo fue a Jorge Lanata, un tipo brillante, ¿no? Que encontró una expresión brillante. Los argentinos tienen esa cosa, ¿no? Cuando la expresión corralito. Y la expresión grieta aplica bien para Argentina, en la cual hay una grieta, una zanja, en la cual de un lado al otro no pueden pasar. Yo, como periodista, a mi casa vienen todos los dirigentes de todos los partidos políticos. Y muchas veces juntos de distintos, en asados, en reuniones. Bueno, digo, han ido todos los candidatos a presidente a mi casa, de todos los partidos. Digo, y yo hablo, y veo cómo hablan entre ellos. O sea, en otros países no se puede dar. O sea, la grieta es esa. Después lo que sí hay, una confrontación exagerada y una confrontación dolorosa de redes, insultante, agraviante, de aquel que te quiere, que en realidad te quiere, viste, no quiere que uno sea independiente, te quiere arrinconar, te quiere llevar a un rincón. Claro. Eso es desagradable. Yo digo, entiendo lo que vos decís, comparto la sensación, no la expresión grieta, porque para mí la expresión grieta es la que no permite que de un lado al otro pase. Y por suerte, acá, dirigentes del gobierno y de la oposición, en los momentos más confrontativos, dialogan, negocian, acuerdan. Todos los lunes... Sanguinetti y Mujica se despidieron juntos. Bueno, ese es un ejemplo maravilloso. Pero lo que te digo es, todas las semanas, dirigentes de todos los partidos se reúnen para ver la agenda legislativa. Hay respeto. Hay expresiones fuera de lo... Sí. Ahora, cuando vos decías periodista, yo te decía, yo trabajé en un medio como el Partido Comunista. Y yo era respetado, nunca me cambiaron una nota. Obviamente, yo me acuerdo que iba y me quejaba el título de la tapa, que distorsionó. Entonces me decían, para la tapa es nuestra, ¿no? El diario es nuestro, la tapa es nuestra. Obviamente, el diario... Pero a mí mis notas me respetaban. Yo era cronista en Casa de Gobierno. Y la verdad que tengo el mejor recuerdo de ese tiempo. O sea, que trabajé en un medio que era de un partido y que era claro cuál era su postura. Ahora, ellos tenían 3 periodistas que ninguno éramos del Partido Comunista y a los 3 nos respetaban y obviamente se beneficiaban de tener una buena información profesional, porque éramos buenos, la verdad, éramos jóvenes, pero éramos buenos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión tuya de actitud. Yo prefería trabajar en un medio independiente. Cuando pude, pasé a trabajar en otro medio, pero ahí fue respetado. Entonces, yo lo que creo es que hay una cuestión de cómo te parás vos y cómo sos, y cómo no te pones un disfraz. Entonces decís, hay periodistas que les gusta cumplir un rol político, o político partidario, estamos hablando, ¿no? Y a mí me parece mal, porque si lo vas a hacer, tenés que hacerlo al descubierto. Exacto, ¿no? De eso se trata. No. Y cuando lo haces ahí, vos, te queda claro, no sé, yo leo, te decía, leo La Mañana, leo El Popular, leo Correo los viernes. Bueno, Sanguinetti siempre se dice, yo soy periodista, es un periodista político. Nadie puede negar que es un periodista político, pero es un periodista que escribe desde su ángulo político y desde su postura partidario. Entonces, eso, lo otro es distinto, que es un poco lo que hablamos cuando se dice el periodista militante. O sea, aquellos que aprovechan un espacio para informar al público profesionalmente para traficar otra cosa. Eso me parece, la verdad... me parece despreciable. Son colegas, pero TV Ciudad es un periodismo militante. Bueno, mira, TV Ciudad tiene una cuestión que es... Yo durante mucho tiempo vi y el noticiero me parecía muy bueno. Hoy yo no lo veo porque estoy monitoreando la competencia nuestra, los canales privados. Lo que sí he visto segmentos de TV Ciudad
digo, a lo largo del tiempo, que me parece que son un mal uso de un medio estatal. O sea, ahí hablamos de otra cosa que el periodismo militante. TV Ciudad es un órgano del Estado, es de todos, como Canal 5. Canal 5 es el canal del Estado. Y yo, la verdad, te diría, a lo largo del tiempo, de los distintos años, creo que siempre hubo generalmente un respeto. Quienes trabajan, no importa de qué partido son. Eso. En el caso de TV Ciudad, yo veía el noticiero en el gobierno anterior, estaba Federico Dalmau de director, y el noticiero me parecía un noticiero correcto, muy bien enfocado, sin una cuestión de sesgo, pero con un énfasis en la ciudad, en Montevideo. Sí. Después empezaron a incursionar con algunos programas políticos que, como fueron armados, o sea, parecían de un partido político, no, o sea, el partido político Un que está en el comité de gobierno. base. Sí, eso me parece muy mal y me parece una pena, porque en realidad es un canal que ha hecho muchas contribuciones importantes, por ejemplo, algunos ciclos como de Alfonso Leza, de historia, que eran muy buenos, y cuando cayó en eso, creo que es malo, pero de vuelta, es malo porque hay que cuidar la institucionalidad. Un canal del Estado es del Estado, no es del gobierno de turno ni del partido de turno. Y ¿Se justifican $5 millones en el mantenimiento de TV Ciudad? Bueno, ¿Anuales? Bueno, yo no sé cómo es el presupuesto. Creo que en realidad hay que... yo soy partidario de la prudencia en el gasto Está bien, de pero dinero. Lo que también te digo la verdad, ¿no? Lo que queda claro es que prima la ideología partidaria, ¿no? Bueno, yo te digo, la verdad es... No lo veo, ¿no? Más allá de algunas cosas que a veces veo puntualmente, o sea, para juzgarlo, es decir, veo algunos, viste, a veces que se sube a redes algo, y me parece de mal gusto utilizar un espacio del Estado con un fin partidario. Me parece mal. Y eso creo que pasa mucho peor si genera muchos recursos. Pero además creo que en un país muy chico debería haber habido una coordinación, decir, bueno, tiene que haber un canal público, difundir cuestiones que a veces nos dan los privados. Está Canal 5, hacer acuerdos con las intendencias, tener espacios, y no era necesario tener un canal propio para la intendencia. Ahora, más allá de eso, si el canal está... Porque si realmente hace un aporte cultural, yo creo que el dinero en cultura, bien entendido, ¿no? Yo te decía hoy que el Teatro Solís, que traigan gente del interior, cuando se llama de un pueblo... un pueblo del Solís, no me acuerdo cómo era, me parecen buenos planes. Ahora, si vos en eso lo gastás en un canal de televisión, que en vez de difundir cultura, lo hacés para hacer programas que tienen una inclinación político-partidaria clarísima, eso está mal. Yo, de vuelta, no he visto todos, he visto algún programa que ha trascendido mucho, ¿no? Cuando surgió La Letra Chica, me parecía que era realmente muy, muy, muy negativo, y me daba pena, ahí sí me daba pena que se cayera en eso, porque no es necesario. Porque aparte, no es necesario. Si hablas del Frente Amplio, el Frente Amplio es el principal partido político del continente. No hay ningún partido político en el continente, no hay ningún partido político que desde 1999 hasta ahora sea el partido mayoritario en todas las elecciones. No hay ningún caso. O sea, estás hablando de un partido muy fuerte. Bueno, no necesitas hacer esas cosas. Aunque necesitaras, está mal, porque es un canal del Estado. Lo mismo si el presidente de la calle usara Canal 5 para esos fines. Yo he visto algún programa de Canal 5, tampoco lo veo todos los días, pero he visto programas periodistas que dirige Jorge Trarzo, o algo del informativo, y me ha parecido que lo hacen profesionalmente. Si lo hicieran para favorecer a un partido, lo vería mal igual. O sea, ¿no? Nelson Fernández, ¿es socio de APU? Yo soy el socio más antiguo de APU. Soy fundador y soy el socio más antiguo. ¿Se ha desvirtuado el fin de APU? Sí, lamentablemente. ¿Por sí. qué? Pero no ahora, ¿no? Hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué piensa del gremio? Vos sabés que a veces me dicen, ¿por qué sos socio de APU, no? Y, mirá, mi padre fue fundador de la CNT y yo fui fundador del PIT y de ACEP, ¿no? O sea, mi padre estuvo en la creación de la CNT, y a mí me parece bien que haya organizaciones que defiendan los intereses de sus asociados. Pero no defienden los intereses de todos los periodistas. No. Y no defienden el periodismo. O sea, y se ha virtuado en algunas comunicaciones, en algunos pronunciamientos,
que están muy lejos de lo que es el periodismo profesional. O sea, ahí ha habido un desvío en el cual uno dice, bueno, yo asumo la responsabilidad como socio de no ir a una asamblea y no dar la batalla. Yo he querido mantener ese vínculo. Uno dice, ¿por qué? Bueno, no sé si es más emocional o no, pero digo, pensá, Peti, que era una época dura la dictadura, ¿no? Está bien, no, pero... los periodistas nos apoyaban. No, digo... Nada tiene que ver APU hoy con eso. No, obviamente. Aquello, la marcha de las mordazas que hicimos, que organizamos, y cada vez que veo la foto veo a algún compañero como Claudio Palillo, ¿no? Que Fabián Cardoso es el presidente de APU. Sí. Sí. ¿Fabián Cardoso es periodista militante? Es difícil que lo digo. Te digo... Siendo socio de APU. No, te digo y lo que voy a decir es en serio, ¿no? A mí me gusta escuchar mucho las transmisiones de carnaval porque son muy pintorescas. Y donde lo he escuchado es ahí, porque el trabajo, yo ahora no sé dónde está trabajando él, pero no lo sigo, no tengo... obviamente él ha tenido un comportamiento de un activista político, ¿no? Pero el tema es que no es Fabián Cardoso, es el sindicato. Y yo te digo, yo recuerdo la primera situación en la cual se fueron muchos y muchos estábamos en una reunión y me decía, bueno, no, nos vamos, nos desafiliamos, porque hubo un plebiscito y un referendo y el sindicato tomó posición y a nosotros nos parecía mal. O sea, los periodistas ante una situación no podés jugar, o sea, porque vos vas a cubrir eso, tenés que ser periodista profesional. Y yo ahí me quedé, no sé, como un reflejo. Dijera, ¿cuál es la razón? Es decir, es el gremio de periodistas, yo lo integré siempre. En realidad el que estoy en falta soy yo por no tratar de meterme con otros y de decir cómo me gustaría que fuera un gremio de periodistas. Pero también hay que recordar que APU forma parte del PCNT, o sea, no es un gremio aislado, y termina tomando posturas que son incompatibles con la profesión de periodista independiente. Bien, es más, sacan comunicados de acuerdo a las noticias que le interese a determinado grupo de periodistas ideológicamente identificados. Sí, está claro, sí, Peti. Y mismo la solidaridad con algunos hechos o acusar. Bueno, yo lo sentí en carne propia. Cuando a mí me censuraron en Canal 5, cuando Kramerman era el director de Canal 5 y estuve invitado a un programa, pusieron 10 minutos de una nota de Fabián Cardoso. Fue increíble, ¿no? Fue increíble. Un ministro tras otro. Fue increíble. Y APU apoyó esa censura, porque lo que hicieron Fabián Cardoso, después hasta lo... no, él lo contó en una nota en el diario El País. Exactamente, hasta lo contó y reconoció que fue una censura. ¿Qué siente un socio de APU cuando Luis Curvelo, el redactor de la carta de APU, me nombraba Freddy Neuchovich Abramovich durante 5 veces? Bueno, eso me pareció... Cuando uno dice mal gusto es poco, ¿no? Digo, porque ahí caemos en algo que me parece ya de una gravedad por otro tono, por ¿antisemita? Sí, ahí creo que hay una cuestión que Luis Curvelo sigue ahí. Es más preocupante. Sí, ahí, Peti, mira, yo digo, si uno fuera... Fabián Cardoso sigue siendo el presidente de APU. Si uno fuera... ¿Qué pasa con los periodistas? Bueno, es que cuando vos mirás lo que puede ser la directiva o algo, si vos dijeras, ¿es la organización que representa a los periodistas? Obviamente no lo es. Obviamente no lo es, ¿no? Digo, en algunos momentos se generó alguna asociación de periodistas distintos y eso que no mantuvieron, que no se mantuvo. Es una pena, creo que Uruguay debería tener alguna organización que incluso sea independiente de APU, porque lo de APU es parte de un gremio de trabajadores. Creo que falta una asociación de periodistas como hay en otros lugares, no un colegio de periodistas, que eso me parece restrictivo, sino una asociación que defienda los periodistas. Hay una organización que es el PEN, ahí está Daniel Chanelli, uno de los mejores periodistas del Uruguay, que ahora está jubilado, está Burel, están otros, digo, que habla sobre la libertad de expresión. Creo que falta alguna organización de ese tipo y evidentemente lo que ha faltado es tiempo, voluntad, coraje de periodistas de armar una estructura y ponerse eso al hombro. Nos vamos a ir a la pausa de nuevo, pero antes quiero preguntarte sobre
la libertad de expresión en Uruguay. Hay un ranking. Sí. Que Yo no estaba sé- de viaje Sí. y me llamó la atención. Reportes Sin Fronteras hace un ranking y está mostrando que la libertad de expresión en Uruguay está bajando de calidad. ¿Esto es así? ¿Querés responderlo ahora o después de la pausa? No, ahora. Bueno, mira, yo estaba de viaje y me llamó el director del diario El País para preguntarme, porque decía que en ese informe mencionaban que habían consultado los canales. Él me dijo, consulté al gerente del 12, me dice que no lo consultaron, al gerente del 4 te quiero preguntar a vos. No, a mí de Reporteros Sin Fronteras no me preguntó, no me preguntó nadie. Pero acá me parece que eso es muy injusto, esas son cosas con las que no se juega. Porque en Uruguay hay libertad de prensa absoluta. En este gobierno y en los gobiernos anteriores. O sea, yo que sufrí la dictadura, ¿no? De aquello de despertarme y que me habían cerrado el medio, o que habían censurado, o tener que ir a la imprenta porque te cortaban. O sea, la dictadura, aquel final de la dictadura tiene una cuestión romántica que decíamos cómo lo vivimos y cómo hacíamos, pero digo, no la quiero ni vivir yo ni nadie, ¿no? Es un spam. Entonces hablar de que no hay libertad de expresión, que no hay libertad de prensa en Uruguay hoy es absurdo, pero además es dañino para el país, pero dañino para el que lo dice. Porque en Uruguay hay una libertad y hay un respeto a los periodistas y a los medios. Digo, después empieza lo otro, dicen, pero a ver, cualquiera puede opinar lo que quiera. Bueno, pero yo, por ejemplo, en el noticiero que yo dirijo, nosotros damos información, no opiniones. O sea, obviamente, si alguien quiere opinar, bueno, nosotros no damos opinión, damos información. Pero cualquiera puede opinar en redes, tener un medio. Hay una libertad que es difícil de imaginar que pueda faltar libertad. O sea, si es que alguien diga eso, que Uruguay baje en el ranking, que Uruguay esté, o sea, comparado con algunos países, es absurdo, habla mal del que lo hace, pero es totalmente falso, ¿no? ¿Hay medios que censuran en este país? Yo estoy seguro que no. Después algunos te mencionan algún caso donde hay que ver el caso en especial, pero acá hay una cosa, Peti, que es la censura. Porque aparte está la imagen aquella, decía, se ponen de acuerdo 3 y nadie sabe. Hoy no hay hecho si alguien quiere tapar un hecho, ese hecho va a salir con más fuerza que ninguno. Sobre todo en las redes sociales. Claro, yo digo, nosotros en el canal nos manejamos con la libertad de expresión que garantiza la empresa, pero porque la empresa lo que quiere es hacer un buen servicio y ganarse el público. Si vos censuras, es aquello que yo te decía hoy, quería el público como querés a tu madre. Vos hay información, vos decís, pero ¿por qué no hiciste información? Bueno, de repente no tenés chequeado. Yo, por ejemplo, un criterio que nosotros tenemos en Subrayado es la información que damos es la que conseguimos nosotros. ¿Qué dicen los otros medios? Que lo digan los otros medios. Porque ¿No citas fuentes cuando hay una primicia de otros medios? No, pero no es citar fuentes, porque el tema se dice... No es captar la noticia de otros medios. No, los medios no son fuentes, pero esa es una regla universal. O sea, hoy se utiliza mucho en la prensa. Bueno, yo veo que algunos ponen... Dice, el Observador habla del país. Informó esto y confirmó... No. O sea, esa trazabilidad de noticias me parece una cosa que no tiene sentido en ninguna parte del mundo. Pero lo que hay una regla, que el periodismo se hace cuando la gente dice fuentes, por ahí vamos a explicarlo. ¿Qué es fuente? Es una persona que vos llamás para conseguir la información. Sí. Pero no es que llamás a uno, es como yo te decía hoy. Le mandé un mensaje a 3, los 3 me respondieron. Vos buscás información. O sea, lo que den los otros medios, bueno, es parte de la competencia. Yo voy a buscar nosotros vamos a buscar la información nuestra, pero porque otro medio lo dio, no sé, este medio lo dio. ¿Y qué quiere decir eso? Yo me lavo las manos, ¿entendés? Es como decir, no sé, fulano va a renunciar, según dice Radio Calamuchita. Y yo me lavo las manos, yo no averigüé nada. No, yo tengo que averiguarlo. Yo tengo que laburar, a mí me pagan para que trabaje, para que consiga la información. O sea, no es citar. Ahora, ¿qué es lo que sucede después? Hay una investigación que sale, como dijera, el New York Times cita al Washington Post y cuando el Washington Post dio Watergate, él lo citó. O sea, hay una investigación. Hay una entrevista, no sé, cualquier medio mañana entrevista a una figura y hace una declaración. Vas a recoger porque es una opinión, pero la información es la que recoges vos, que es lo que le da garantía a tu público de que vos le ponés tu firma, tu sello. ¿Alguna vez te amenazaron como periodista? Bueno, sí, algunas... La salida de la dictadura tuvo varias... La salida de la dictadura, uno digo, prolongado, ¿no? Porque a veces con investigar, con algunos casos de violaciones a los derechos humanos, eso la pasaba un poquito fea, pero digo, tampoco es para exagerar, ¿no? Lo peor fue en la dictadura,
donde vos veías, digo, que... Digo, yo decía siempre, a mis padres yo decía, no se hagan problemas, y ahora que soy padre lo pienso, bueno, cómo sufre un padre ante la incertidumbre de esa, ¿no? Pero después sí, también algunas cuestiones a veces de presión, o si vas a dar esto, yo te voy a hacer echar, o... ¿Ah, sí? Sí, yo ¿Te ha recuerdo... pasado Mirá, yo recuerdo... de llamarte? Bueno, mira, yo recuerdo un caso en búsqueda de una noticia que había hecho que era muy fuerte y que llamó un senador a Arbilla diciéndome que era toda mentira, tenés que echarlo, y él le dice, el periodista está sentado al lado mío, ¿querés que te dé con él así vos le decís a él que tiene que irse? Bueno, así era Arbilla de jefe, ¿no? Un crack. Y así con esos maestros, acumulando de esos maestros, uno después actúa en la vida, ¿no? Vos decís, ahí fueron lecciones. Yo muchas veces pienso, ¿qué haría Arbilla en este caso? ¿Qué haría Gianelli? ¿Qué haría Tomás Lin? ¿Qué haría Paulillo? ¿Viste? Pero también a veces pienso, ¿qué haría mi hijo? O sea, porque vos tenés que tener... Cuando digo mi hijo no lo digo, sino digo Pablo Fernández, que tengo mucho orgullo, es el periodista que consiguió lo de Irene Moreira, la información luego de la pausa. Que la trabajó muy bien y muy profesional. Entonces, sí, siempre tenés que empezar. Ahora, aquellos grandes maestros te enseñan a cómo pararte ante hechos difíciles, ante dilemas, para los cuales no hay una regla escrita, sino vos tenés que decir, bueno, frente a esto, digo, mirá, brevemente, Peti, pero sí, llegó una primicia muy fuerte a búsqueda, la había traído un periodista y estábamos todos festejando que con eso íbamos a votar, porque muchas veces se agotaba antes del mediodía, ¿no? Siempre recuerdo cuando búsqueda dio la citación a Gabazo, el semanario se agotó antes de las 12. Y el periodista Gerardo Marona había ido a tocar timbre en la casa de Gabazo y el semanario ya estaba agotado. Y era un jueves. Y Gerardo Marona toca el timbre y del otro lado responde Gabazo y dice, mire, yo soy un periodista de búsqueda. Sí, ya sé, sí. Dice, no, por la información que dimos, ya la leí. Dice, no, queríamos ver si usted quiere responder algo. He citado a la justicia y dice, sí, quiero responder, suba que le doy una nota. Y el periodista no había ido a hacer una nota. Y Marona fue, le hace una nota y ahí es cuando Gabazo le dice, yo no voy a ir a la justicia. Y el periodista se vino y en esa época no había portales, Peti, no había Twitter ni Facebook. Se tuvo que venir a escribir la nota y esperar una semana para dar esa noticia. Y a la semana siguiente salió el semanario, volvió a agotarse al mediodía. Pero una vez tuvimos que quedarnos con una primicia y fue una gran lección de Arbilla de por qué no había que dar esa primicia. Y eso no era coartar la libertad, sino preservar el profesionalismo del semanario. Te lo cuento si querés. Luego de la pausa, Nelson Fernández en Malos Pensamientos. Un libro abierto, o varios. 19-19, estimado Nelson Fernández. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se capta a los jóvenes para que vean informativo cuando están acostumbrados a tener una noticia en Twitter rápidamente? Van a otra cuenta, tienen otra noticia. Bueno, ese es un desafío. Nosotros trabajamos mucho pensando en eso, pero no tenemos... Ojalá tuviéramos... subrayado. Ojalá tuviéramos la fórmula, ¿no? Y tenemos varios planes pensando en trabajar para jóvenes. No es fácil. No es fácil captarlos para un noticiero y no es fácil captarlo para los medios tradicionales de comunicación, ¿no? ¿Habías hablado de censura, que ibas a contar una historia? Bueno, no, claro, la historia que decía, cuando uno dice no dar una información si censura o no, había llegado una primicia, que era una primicia brutal, porque era, supuestamente era, mirá, está el acta registrado de quién mató a Miquelini Gutiérrez Ruiz, el caso del crimen, porque él se estaba investigando en el Parlamento. Entonces cuando se trae, había una efervescencia en la redacción, ¿no? Esto para publicar. Entonces dice, sí, lo único que nos pone una condición que tenemos que publicar el acta íntegra. Y Arbilla, que estaba ahí, dice, no me gustan estas condiciones. Bueno, está, pero... No, porque dicen que si la publicamos por parte, que puede salir, que puede quedar distorsionado, que si elegimos una parte, que es todo muy delicado. No me gusta, dice. No me gusta. Y empezaba, no, ¿cómo no te gusta? ¿Verdad, Danilo? ¿Cómo nos vamos a dar esto? Entonces Arbilla decía, acá esa condición es una condición muy rara que esconde otra cosa. Y la noticia acá no es lo que dice el acta, sino por qué hay atrás de esa condición y qué hay atrás de eso. Esa es la noticia. O sea, no, pará, ¿estás hablando en serio? Bueno. Entonces el informante decía que si no lo publica, que se la daba búsqueda en primera instancia y en exclusiva. Si búsqueda la quería publicar, la publicaba con esa condición, pero si no querían, se lo daba al país.
Y Arbilla dice, dejen que se lo dé el país. No, ¿viste? Bueno, y al final la noticia no la dio búsqueda, la noticia salió en el país, y esa tarde la persona que daba la información y otros dijeron, bueno, acá no hay condiciones de seguridad para los que vienen a testimoniar. Por lo tanto, esta comisión investigadora habría que levantarla. Y se levantó la investigadora. O sea que la noticia era porque querían levantar la investigadora. Y aquella redacción que había quedado con bronca por no dar la primicia, ante el maestro que decía, esto no hay que seguir este juego, bueno, le dio la razón al maestro. ¿Quién fue el mejor presentador de noticias de informativos en nuestro país o quién es? Bueno, para mí hoy la mejor es Blanca Rodríguez, ¿no? Pero estoy hablando de la historia. Pero no lo digo porque trabaje con ella, digo porque es aquello de cuál es la persona que solo con su nombre genera una... bueno, a lo largo de la historia hubo grandes presentadores, ¿no? Hubo grandes presentadores. Es muy difícil, ¿no? Yo te decía hoy, cuando era chico veía a Carlos Giacosa. Y para mí Carlos Giacosa era, viste, era la imagen de la noticia. Omar de Feo, viste, fue un periodista, digo, hay recuerdos que no vamos a morar ahora, ¿no? Pero digo, el Canal 10 es censurado, o sea, un hombre de coraje, un hombre de convicción. Nebra Araujo fue un presentador que se convirtió en el presentador de noticias, ¿no? Son esas figuras que se convierten en íconos. Y Jorge Traverso con Blanca Rodríguez, yo trabajé 4 años, fue un placer trabajar con los dos, la verdad. Trabajé del 2004 al 2008. Jorge Traverso, un profesional encantador, pero además yo miraba el manejo que tenía, ¿viste? Lo veía en la calle, ¿no? Bueno, hoy sigue trabajando en Canal 5, ¿no? Hubo muy buenos presentadores, ahora es difícil, pero yo digo, me queda el recuerdo aquel de ese Carlos Giacosa, que además lo tengo vinculado a la imagen de verlo de chico y a la imagen en blanco y negro. En blanco y negro, y la imagen de lo que fue su ida a Santiago de Chile antes del golpe de Estado, que están haciendo imágenes y lo balean al apartamento donde está frente a la moneda, ¿no? ¿Y la mejor frase para terminar un noticiero cuál es? No dejen de soñar, así está el mundo, amigos. Y así está el mundo, amigos, me parecía brillante, ¿no? Vos decís, cada uno le quiere poner su sello, ¿no? La imagen de Rosario Castillo diciendo, y no dejen de soñar, o sea, qué lindo terminar un noticiero invitando a la gente a soñar. Pero el así está el mundo, amigos, era el punto final perfecto, ¿no? Para un gerente de noticias o un gerente de informativo, ¿es más lindo trabajar en dupla o con una periodista personalista? Bueno, ¿qué consume más la gente? Bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que uno va camino... A mí me gusta que los periodistas tengan protagonismo y que haya más personas en el piso. Y en los hechos lo que he hecho, más allá de que tenemos, bueno, en el noticiero central una conductora, pero en el noticiero nuevo que armamos son 3 co-conductores, que también vayan a piso los otros, que la gente identifique, que aprenda el nombre y apellido de los periodistas. Para mí el periodismo es un trabajo en equipo, entonces cuanto más se note eso en la pantalla, más me gusta. ¿Cuál es o cuál fue en los últimos tiempos la noticia más difícil de transmitir? Mirá, yo estoy marcado por una noticia trágica que me marcó y que en el fondo me une a Canal 10 en el sentido de que es una de las cosas más duras que me pasó en mi vida y que fue una de las cosas más duras que le pasó al canal, que fue aquella tragedia en Jung con el programa Desafío del Corazón, ¿no? Eso yo creo que nunca lo terminé por tomar la dimensión, no solo por haber tenido que salir al aire desde ahí, pues yo en realidad las casualidades me llevaron a que veníamos en ruta bastante cerca de ahí, con un equipo subrayado y nos desviaron sin saber qué había. Cuando llegamos nos encontramos, varios muertos, ¿no? Y yo traté de decir, bueno, a ver, que todo el equipo quedara bien, y a las 3:30, 3 de la mañana, salí a recorrer caminando todos los velorios, ¿no? Fue durísimo, y haber salido de ahí fue
no sé, no lo puedo escribir, claro. no lo puedo escribir, ¿viste? ¿Es difícil transmitir una noticia como la que involucra a Penades con estas acusaciones sexuales con menores? Bueno, nosotros fuimos muy cuidadosos de el tipo de periodismo que hacemos. Porque nosotros decimos, queremos rating, pero no a cualquier costa. Y en este caso era hasta la expresión, ¿viste? Acá hay una denunciante, hay denuncias, muchas veces se ha hablado de denuncias que no había, ¿viste? Y lo hemos seguido con mucho cuidado, con mucho respeto, de un tema que es muy delicado, que hay que ver cómo termina, pero que estamos hablando, obviamente, de algo que no se puede banalizar, que yo creo que es un problema en los medios de comunicación muchas veces que se han terminado, que se ha derivado en banalizar temas que son graves. Vos decís, bueno, no se puede hablar de temas que son muy delicados como si no pasara nada, o ¿viste? Sea de esto o sea otros casos judiciales que ha habido, ¿no? Que yo creo que incluso hay que cuidar las expresiones porque a veces se habla de términos que no son, a veces se habla de explotación sexual como que fuera una figura, un alcance de hechos que no necesariamente encajan en eso, ¿no? Y en esto, digo, hoy lo que tenemos son denunciantes, hay un trabajo judicial que hay que esperar, hay que tener mucho cuidado. Obviamente al senador Penades, yo lo conozco, estamos hablando de uno de los mejores legisladores del Parlamento y de los puentes de comunicación, pero acá hay un tema judicial que debe ser tratado en la justicia, y el periodismo tiene que informar sin reparar en nada, pero informar correctamente y sin caer en ligerezas de un hecho que tiene una apariencia delicada. Habrá que ver cómo termina, ¿no? ¿La separación del presidente de la República es noticia para un informativo? Sí, es noticia. Yo eso incluso lo hablé con el presidente. Hay cosas que son parte de la vida privada, que hablan de una situación personal, que uno tiene que tener un respeto, pero es noticia. Es noticia. Porque la situación del presidente es noticia, ¿no? Es decir, y en este caso no es lo mismo que esté viviendo con su familia, no esté viviendo. Es noticia. El tema siempre es cómo se informa de eso, pero es noticia. ¿Sentís que determinados noticieros informativos o periodistas se embanderan con determinados colectivos porque son los periodistas quienes quieren llevar la noticia hacia la gente y no sería una noticia cotidiana dentro del noticiero? Sí, Peti, mirá, eso me parece me parece triste, ¿no? Me parece un fenómeno de esta época, esa cosa de aquello de quedar bien. En el periodismo vos tenés que hacer las cosas bien, no tenés que quedar bien. O sea, quedar bien con tu conciencia es aquello de ser respetuoso, ¿viste? De tratar a todos por igual. Por ejemplo, esa es una cuestión muy importante. Cuando alguna gente dice, lo apretaron, no lo apretaron. Bueno, lo que importa es que vos seas fiel a tu estilo y trates a todos igual. Si con uno le pegás y con el otro le levantás centro, no, eso no. Lo que me parece es que con algunos temas, ¿viste? A mí nunca me gustó el tema de ponerte la cintita el día de esto, porque aparte hay 14 cintas de distintos colores y todo, y algunas cosas que son buenas, porque está aquello del pensamiento correcto, de quedar bien con esto porque queda piola, porque queda bien, porque está bueno asociarte con esto. No, vos tenés que informar. Y en ese sentido me parece que hay una cuestión, cuando hablábamos de periodismo militante o activismo, que hay una conducta desviada del periodismo profesional para informar bien, para quedar bien con alguna cosa. Te voy a poner un ejemplo corto, breve, pero un caso que fue muy doloroso, de una madre que había venido de visita con su hija de España a Uruguay y se quiso quedar acá, y argumentaba de que el padre tenía algunos actos de violencia o de abuso con su hija, etc. Y se generó una campaña que era María no se va. Es cierto. Y ahí había mucho embanderamiento, y no era político partidario, aunque muchas veces tiene cierta sintonía política. Y el María no se va era desacatar un fallo de la justicia, ¿no? Y había muchos que entendían que sus notas tenían que ir acorde al María no se va. Y vos lo que tenés que hacer es informar bien del hecho y no tomar posición en un tema que, de vuelta, no era necesariamente de un partido político, pero son de esas causas que queda bien
ir con esa causa. Me hiciste acordar a la violación grupal del Cordón. Sí, Periodistas se embanderaron con esa causa. Otro caso clarísimo. Clarísimo de decir, de decir la violación grupal. En realidad lo que tenías era una denuncia, ¿no? Y además, en casos que son de vuelta, cuando hablas de violación, estás hablando de un hecho gravísimo, ¿no? Uh-huh. No lo podés banalizar de esa forma, ¿no? Y en realidad pasa eso, ¿no? Ese es otro caso. Queda bien. No, ¿cómo vas a decir supuesta? En realidad yo creo que no es necesario supuesta, es decir, hay una denuncia. Hay una denuncia. ¿No? Pero ¿por qué? Entonces estás poniendo en duda lo que dice la víctima. Es que no sé si es víctima, es una denunciante. Quizás sea víctima, pero no me corresponde a mí decirlo, ¿viste? Gracias, Nelson, por venir. Bueno, ha sido un gusto. Fascinado. Un gusto. Me encanta escucharte. Un gran abrazo a todos los oyentes de este programa. Mira, tengo una palabra y tengo signo paso. Sí. Llévatelos de recuerdo. Me lo llevo de recuerdo. Porque no lo vamos a hacer porque es tardísimo. Bueno, pero me lo llevo de recuerdo. ¿Querés? Ahí está, mira. Y te lo respondo por WhatsApp. Ahí está, respóndemelo por WhatsApp. Porque hay preguntas tremendas, signo paso, mira. ¿Alguna vez lo censuraron? No. Ahí. ¿Pues un sindicato afín al Frente Amplio? Podés decir paso, ¿eh? No, pero es que no es paso, es su inclinación. Sí. Es una cuestión de inclinación política partidaria. Viste que es mejor. Yo creo que ahí, viste, es. Anda, Nelson, anda. No. Anda, Nelson, que te regalo. No, porque tampoco es para eludirlo, porque hablamos de no, pero si no lo hice, no lo hice. No lo hice. Pero te lo respondo por WhatsApp. Bueno, mándamelo. Chao, hasta mañana.